Arratsaldeon, muy buenas tardes, último programa de la temporada, estamos en directo 12 y 40 minutos y acabamos de recibir calentitos los datos del Euskobarómetro. Entre otras cosas, 3 titulares nos dicen que 3 de cada 4 vascos consideramos injustificadas las medidas de austeridad que se han impuesto por parte del gobierno de Rajoy. Sube la preocupación que tenemos los vascos por el empleo, mejor dicho, por la falta de él y, cómo no, esa percepción generalizada, casi unánime, de corrupción en la vida política y pública española. Por cierto, que también vamos a hablar de la primera noche de Bárcenas en la prisión de Soto del Real. Son algunos de nuestros temas, pero como siempre decimos, hay más y son estos. Tras el anuncio de Francia de que aplaza hasta el 2030 la conexión de la alta velocidad con Euskadi, la Y vasca está condenada de momento a quedarse aislada. Este próximo lunes los vascos nos sumamos al copago farmacéutico. ¿Está ya todo dispuesto en nuestras farmacias? ¿Qué medidas compensatorias se van a establecer? El extesorero del Partido Popular pasa su primera noche en la cárcel. El llamado caso Bárcenas provoca un sinfín de reacciones entre la clase política. Y mientras, muchos se preguntan, ¿qué dirá a partir de ahora Luis Bárcenas? Pues se lo comentábamos ayer porque conocíamos justo la noticia al inicio del programa. Francia retrasará la construcción del tramo de alta velocidad entre Hendaya y Jesús y Burdeos, por lo menos más allá del 2030, lo cual nos hace preguntarnos si nuestro tren de alta velocidad se va a quedar aislado, una especie de isla de alta velocidad dentro de unos tramos inconexos. También está en peligro las conexiones que se establecerían con la Y vasca, con Burgos y también con Navarra. ¿Por dónde se harán finalmente? Será por Vitoria-Gasteiz, como aseguraba la ministra de Fomento. Cuestión que ya lanzo a nuestros contertulios. Empiezo por ti, Iñaki Lezama. ¿Nos vamos a quedar aislados en ese sentido en la alta velocidad en Euskadi? Hombre, yo creo que sí. Yo, para empezar, de denunciar de que la construcción del AVE a mí siempre me ha parecido una locura, como a muchísimos ciudadanos, y me parece que es un poquito seguir en la tesitura de España, ¿no? Aeropuertos sin aviones y tren de alta velocidad a ninguna parte. Lo que es totalmente demencial es de que una vez que inicias unas obras de semejantes infraestructuras y semejantes costos, lo lógico sería haber tenido previsto y haber tenido cerrado con anterioridad el enlace con otras comunidades y el enlace con otros países, porque si no, lo que vemos es que nos va a ser unas obras faraónicas muy costosas, encima por la orografía que tenemos en Euskadi, y no nos va a solventar ningún problema. El proyecto se hizo en época de bonanzas y con una previsión positiva de la evolución de la economía. Sin embargo, nos encontramos donde nos encontramos. ¿Cuál es el destino de estas infraestructuras o cuál va a ser el futuro de estas infraestructuras? ¿Paralizarse? No, Miquel Oroza, Arratsaldeon. Buenas tardes. En ningún caso se han de paralizar. Sí que es cierto que la conexión con Francia estaba prevista para 2022 y ahora en 2030 no es que va a estar prevista. Entonces se retomará el proyecto y en el mejor de los casos más allá del 2030. Estará para 2038 si se construye este tren a partir de 2030. Ya vemos que por el lado de Francia no se va a unir. Es decir, hasta hace tan solo 6 meses no sabíamos ni por dónde iba a ser la conexión. Hace 6 meses nos dicen con un ancho de 1 kilómetro dónde se va a producir la conexión. Tampoco en qué lugar concreto, con un margen de 1 kilómetro. Y luego tendremos que ver cómo marcha con el resto de España. ¿Se van a ralentizar las obras? Está claro, en la Y vasca, porque la situación es la que es. Pero aún y todo, esa conexión con España se va a producir más pronto que tarde. Estaba prevista para el año 2000... ¿Más pronto que tarde o más tarde que pronto? No, para el año 2018 estará finalizada la Y vasca, pero hay un tramo conflictivo, que es entre Burgos y Vitoria. Pero bueno, el resto, por ejemplo, de Valladolid a Venta de Baños entra en servicio para antes de final de año, y de Venta de Baños a Burgos está todo ese trayecto en ejecución y se espera que para 2016. El problema, Pancorbo y, digamos, la distancia, los 100 kilómetros que separan Burgos de Vitoria. Sí. Aún y todo, rebajará muchísimo los tiempos de viaje, y de Donosti a Madrid, aún y todo, aunque no se haga el tramo de Vitoria a Burgos, tan solo serán 3 horas y media. Es uno de los argumentos que utilizan los detractores, es decir, la Y vasca se va a convertir en un tren de alta velocidad exclusivamente para pasajeros, para viajeros, para que nos ahorremos unos minutos en la conexión de las capitales, ¿o va para algo más? La Y vasca surge, el proyecto surge no solamente como una manera de unir pasajeros,
surge evidentemente como una manera de mejorar la movilidad de las mercancías, pero en doble sentido. En los momentos de boom económico se decía que era una buena infraestructura para conectar las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, también en el resto de Europa y también con España, pero es que esa misma movilidad económica promovía, por una parte, permitía esa inversión, pero al mismo tiempo había un sector económico potente que necesitaba unirse. Yo creo que ahora mismo, sabiendo que la economía está como está y no hay dinero para esa inversión y que al mismo tiempo la economía está parada y tampoco necesita de grandes uniones, yo creo que ha llegado el momento de plantearse si es necesario hacer un paréntesis. José Ramón Blázquez, Arratsalde, muy buenas tardes. ¿Es el momento de hacer esa reflexión? Yo creo que no. Yo creo que la reflexión que hay que hacerse en todo caso es reiterar el apoyo a un proyecto estratégico. ¿Cuáles son los objetivos básicos de la red ferroviaria Y y sus conexiones? Evidentemente tiene dos objetivos, uno el interior y otro el exterior, y es de carácter económico y social, a través de un sistema de comunicación sostenible. Y no es solo de pasajeros, sino de mercancías. Y por tanto, sacamos bastantes vehículos de la carretera y, sobre todo, camiones y, vehículos de gran tonelaje. Creo que lo que nos ha pasado es que somos, víctimas de las mezquindades del gobierno central, por un lado, el gobierno español, y por otro lado, de la poca consideración que tienen los franceses con su región vasco-francesa, nuestra Iparralde. ¿Tú crees que tiene que ver exclusivamente con este tramo o tiene que ver con las declaraciones del ministro francés que decía es que se ha hecho un planteamiento de inversión de 250.000 millones de euros de aquí a los próximos 30 años y no nos llega? ¿Qué sentido tiene para los franceses ese diseño, ese rediseño de su red ferroviaria de alta velocidad si no conecta con la península ibérica? Es verdaderamente un absurdo. Al final, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Que de momento, la red ferroviaria Y va a ser para unir a las tres capitales de la comunidad autónoma. Se va a retrasar debido a la mezquindad, insisto, del gobierno central. Y una mezquindad que a la que se añade el hecho de que... Mezquindad, tú ves ahí voluntad, es decir, porque el gobierno de Madrid dice, no es que no tengo dinero, es que no te puedo dar dinero. Y sacrifican a Euskadi. Ni siquiera tienen, la nobleza de decir, bueno, ya que no puedo yo, hágalo usted, señores de Comunidad Autónoma, cosa que se acaba de rechazar en el Congreso de los Diputados hace un par de días. Y por lo tanto, digo que decir que hay una doble mezquindad y que pagamos los vascos de la Comunidad Autónoma con un retraso de un proyecto absolutamente estratégico de carácter económico, de carácter medioambiental y de carácter social. Muchas opiniones aquí rebatidas. ¿Cuál es la tuya al respecto? 902, 540, 541. Adelante, Miquel. José Ramón, a ver, seamos serios. Me parece paradójico que hables de mezquindad cuando el PNV, de los 17 tramos guipuzcoanos que se compone, que gestiona el gobierno vasco, aunque siempre con la supervisión de Adif, porque tiene bastante más experiencia en estos asuntos, de los 17 tramos, en 2 años puso en marcha uno de 17. Y con el anterior gobierno vasco, con un pacto con el Partido Popular en el que el segundo punto más importante después del tema de pacificación era el tren de alta velocidad, se pusieron en marcha los otros 16 tramos. Ahora mismo... ¿Por qué no se traspasa la gestión? Ahora mismo... No, es que ahora mismo de la Y vasca están en ejecución todos los trámites salvo dos. Perdona, que estoy hablando yo. Están todos los tramos salvo 2, que precisamente la ministra Ana Pastor la semana pasada dijo que salen a licitación. Y te voy a decir, es el nudo de Vergara y el tramo entre Achondo Achondo y Abadiño. Una vez que se pongan en marcha esos 2 tramos, están todos en ejecución. Otro caso es a qué velocidad se vaya a hacer. Pero se va a ralentizar. Se va a ralentizar por la situación económica. Y eso de que el eje vasco no es prioritario, la ministra Ana Pastor ha dicho una y otra vez. Palabras. Palabras no. Hechos son lo que importa. Ha licitado el nudo de Vergara, ya han licitado el último tramo, Abadiño, Achondo. Una pregunta. Pero muy rapidito, la ministra Pastor ha reiterado una y otra vez que aquí
aquí hay dos comunidades con mucho peso en España que no es lógico que les haya llegado el tren de alta velocidad, que son el de la Nacional 1 y el de la Nacional 6, es decir, Euskadi y Galicia, y son las prioridades de la ministra, y va a ralentizar otras obras como Miquel, el tramo de Granada una a pregunta, Sevilla. ¿consideras que el TAV es un proyecto estratégico? Por supuesto. Para enviar las mercancías para Europa. Yo, además, ¿Sí? no solamente hablaría... Mi segunda pregunta es, si no vamos a tener la conexión con Francia, ¿de qué nos sirve tener esa Y, por mucho que esté en licitación, por mucho que esté en funcionamiento, tenerla organizada ahora? Para unirnos con el resto de España, que hay que recordar que España es el segundo país con mayor turismo de todo el mundo. Es que a los factores... Hombre, creo que el plan estratégico iba más orientado al tema de las mercancías, y al más turismo, que para otra cosa, y al turismo, a los factores que has comentado tú de la no contaminación, de sacar los camiones de la carretera, hay que añadir Manuel, otros muchos más. Pero es que la pregunta, Miquel, espera, la competitividad. Luego va a hablar Manuel, venga. La competitividad de las empresas y también que nos puede llegar mucho turismo de otras partes de España que teniendo ese tren de alta velocidad se animan a venir a Euskadi. ¿Por qué se decelera? ¿Por qué se retrasa? ¿Por qué se retrasa? No hay razón. A ver, José Ramón, estamos reduciendo el presupuesto general de Estado de 2013, el 66% son partidas sociales. Estamos reduciendo... ¿A costa de Euskadi? No, a costa de Euskadi no. Claro. Tú sabes que el Ministerio de Fomento es el que más se ha reducido de toda España junto con el de Defensa, porque se está priorizando los ministerios de asuntos sociales, porque estamos como estamos. Y hay que tener los pies en el suelo de que la financiación hoy en día España no lo tiene Voces nada críticas, fácil. voces... A ver, un Traspases, momentito. Quiero introducir un debate y una cuestión que tú has planteado, Miquel. Voces críticas dicen, si esto no se va a conectar con Europa hasta el 30 o más allá, ¿por qué no invertir 38 en el o mejor de los paralizar casos. este tipo de inversiones y dedicarla a otras cuestiones de índole social? Es que es un Son voces que argumento, también se escuchan. efectivamente, que es un argumento de mucho peso, es un argumento que hay que añadir a todos los anteriores. Y entonces la pregunta de que si los tramos están licitados o no, yo creo que no es la pregunta correcta. La pregunta es: ¿qué tramos de la Y vasca están terminados ya? Apenas un 25%. No, en ejecución no. Sí, pero no puedes parar No, una obra quieto. y dejar ¿Cómo que no unos puedes túneles, pararla? unos ¿Cómo que no viaductos, quieres como se ven pararla? Pero aquí? incluso la puedes parar sin el argumento de que Francia no va a tener su tren de alta velocidad hasta 2038. ¿Pero por qué? Yo no digo por dos motivos. El primero que decía antes, porque la situación económica, pero no me refiero ya por cuestiones de financiación, sino como el tejido, digamos, industrial, no necesita ahora mismo, no tiene esa prioridad. ¿Cómo que no? No puede... no tan prioritaria como hace unos años de boom económico. Eso una. Y la siguiente es que, dadas como están las arcas públicas, podemos hacer un paréntesis, y digo, hacer un paréntesis porque yo también estoy de acuerdo en que la Y vasca puede ser un proyecto estratégico, podemos hacer un paréntesis sabiendo que nos va a llegar casi exagerando, de ningún sitio, de ninguna parte, que no? y Al resto retomar de las España. obras cuando las arcas vuelvan a estar llenas. Ese debate social versus las infraestructuras es un debate ¿Es falso. demagógico? No, en absoluto. Es que cuando se plantea, hay quien dice, ese debate es pertinente, implanteable, es pero demagógico. es que no es falso, porque es perfectamente compatible. Es decir, no podemos paralizar un proyecto estratégico, y sobre se todo, puede vamos a retrasar, ver, no se yo puede estoy hablando paralizar. de hacer un paréntesis Bien, y no, destinar no, los pero es que no es 320 no millones hace anuales falta. del Nuestros gobierno índices, vasco. A ver, uno, por nuestros favor. índices de bienestar son suficientes. Nuestra capacidad, digamos, económica, nuestra capacidad financiera es suficiente. No, Tenemos un sistema pero, José Ramón, social vamos, envidiable voy a en añadir- comparación con el Estado. José Voy a Ramón. añadir otro argumento que lo has sacado tú. El tramo que está ejecutando el gobierno vasco, el tramo guipuzcoano, ya ha ejecutado, me parece que el 75% de las obras. No, el tramo menos. Pero Me da están igual, todas en ejecución. Están el 10. tiene no se un retrase, índice que de no se ejecución retrase. bastante alto. Depende de quién Pero te el lo tramo- cuente, el tramo está hablando entre un vizcaíno- 75 y un 80% de todas formas, ejecución. yo lo que el sí tramo os quería guipuzcoano, decir es- Pero Tramo el tramo guipuzcoano. vizcaíno tiene un desfase mucho mayor. Con lo cual, ¿de qué nos vale tener el tramo guipuzcoano terminado si el vizcaíno va mucho Iñaki más Lezama. lento? Los desfases tienen todos. Bueno, para empezar aquí... Retrasos tienen todos. No, tienen todos. Pero bueno, unos desfases económicos y en plazos. Por ejemplo, el túnel que une León con Asturias es algo que se iba a hacer en 5 años, llevamos 10 y se ha triplicado en precio de 1.064 millones a 3.400 millones. Ha habido muchas Bueno, me dejas, por favor, ahora estoy hablando yo, Sí. como antes lo has dicho a tu compañero. Te quiero decir, la gran mentira es sobre el transporte. O sea, no existe, bueno, primero, la COE nos dice que el tren de alta velocidad no es
para transporte de mercancías. Eso es una gran mentira que hay que decir algunos. No, a ver, el problema está, la experiencia de mercancías de trenes es escasa en toda Europa. No. En Alemania bueno, todo. ¿me dejas hablar, por favor? Sí, ya sé que, tranquilidad. Adelante, Iñaki. Una vez me llegaste a decir sobre este mismo tema, me dijiste, yo he vivido en Alemania y por eso sé de trenes de alta velocidad. No es así. Yo a lo que voy, la fiabilidad del transporte es el plazo, no la velocidad. No la velocidad. Los trenes de alta velocidad con mercancías tienen que circular entre 80 y 120 kilómetros por hora. Más luego todo lo que conlleva, todo lo que tienes que hacer, todas esas infraestructuras alrededor. No solamente eso, los trenes de alta velocidad, como bien sabrás, porque has vivido en Alemania, es que las curvas tienen que ser kilométricas, muy amplias. Que luego el desnivel no puede ser superior a un 2,5. Y en el transporte por carretera puedes paliar toda esta serie de problemas. Te sale bastante. Entonces, cuando estamos hablando de que es para el transporte de mercancías, es totalmente falso. Y luego vamos a ir a otra cosa. En España se han hecho kilómetros y kilómetros de tren de alta velocidad que no valen para nada. Sí. Es más, actualmente el movimiento de personal es de 22 millones al año, de los cuales 14 millones corresponden a las líneas más altas, que son español Valladolid, Madrid, es irracional, Málaga, Madrid, y que una cuestión con el transporte de mercancías, y se ha planteado mucho, es que nuestras carreteras están saturadísimas de camiones. Cuando se plantea el tren de alta velocidad también se plantean otras alternativas, como por ejemplo las autopistas del mar. ¿Sabes cuánto representa el transporte de mercancías en Alemania? Un 14%. No más, o sea que tampoco vas a sacar tantos camiones de la carretera. Sí. Y te quiero decir que lo que están buscando es eso. Para que el bienestar sea mayor y la eficacia medioambiental también. Independientemente de eso, sí. el costo que supone, sobre todo en ciertas zonas como en Euskadi, Asturias y Galicia, por nuestra geografía. Pero en nuestro país es así. Bueno, en cualquier caso, todos los ojos están puestos en dos sitios. Un momento, José Ramón, en el gobierno español y también en el gobierno francés. Es la mirada que tiene puesta José Antonio Pastor del PS hacia las siguientes, el señor Ares, que ha estado esta mañana en Radio Euskadi. Me parece una mala noticia, pero en todo caso la apuesta por el tren de alta velocidad era una apuesta acertada, estratégica, y lo que tiene que hacer el gobierno vasco y el gobierno de España es seguir trabajando para que las fechas que ahora baraja el gobierno francés se adelanten y la conexión con Europa sea una realidad lo antes posible. ¿Qué capacidad de presión puede tener el gobierno de Madrid o el gobierno vasco frente al gobierno francés para que adelante este tipo de infraestructuras? Miquel. Hombre, yo creo que poca, porque en Francia están entrando ahora en una recesión y ya han dicho que la prioridad van a ser el tren de alta velocidad hasta Tours y hasta Rennes. Mejorar sus infraestructuras, sí, las que tienen ahora. Hasta Rennes. Y lo que se está... vamos a ver, no hay que hacer ni una exigencia de mínimos ni de máximos. Los proyectos estratégicos hay que llevarlos adelante, no hay que paralizarlos, en eso estoy de acuerdo. Unas obras con máquinas, túneles, medio hechas no se pueden dejar así. Y de hecho, la ministra Pastor ya dijo que la prioridad en todas las infraestructuras, quitando no solamente en trenes, también en carretera, iba a ser ejecutar las obras, porque dejar obras a medias, ejecutar primero las obras que están en marcha y luego ya se pondrán con otras nuevas infraestructuras. Y en el caso de los trenes, prioridad Galicia y País Vasco. Es verdad que hay una fuerte crisis económica, que tenemos un gasto social tremendamente alto, del 66% en el caso del Estado, y que pues quizás haya que ralentizar las obras, pero en ningún caso paralizarlas, porque son estratégicas. Y en Alemania sí hay mucho tren por mercancías, muchísimo. El tren de alta velocidad para mercancías va más lento, pero es que el caso es que ya, sí es verdad, pero es que el trazado por el tren de alta velocidad es mucho más corto por el proyecto actual de la Y vasca que por el anterior. ¿Cuántos kilómetros tiene Alemania de tren de alta velocidad? Tiene menos. ¿Cuántos kilómetros? Sí, pero, pero te voy a decir por qué es falso eso, ¿no? España, desde luego, que es el segundo país con mayor del mundo con mayor kilómetros de alta velocidad. Irracional. No, ejecutado. Ejecutado España. Segundo país. El segundo después de China. Irracional. No es irracional. Porque tiene líneas absolutamente no es irracional. Antieconómicas. El caso es que Alemania tiene menos kilómetros. ¿Por qué? Eso es trampa.
porque consideran alta velocidad a partir de 250 kilómetros por hora. Pero es que Alemania tiene una red convencional que va a 220 kilómetros por hora. Si sumásemos todos esos kilómetros, Alemania tendría muchos más de alta velocidad. Es porque no consideran alta velocidad a la red convencional. Adapta la vía actual a más velocidad. No se puede, no se puede ir a 220. Los tres hilos famosos, la versión de los tres hilos. Quería decir una A ver, cosa, uno, por favor. Solo una cosita, al tema de las mercancías, que es importante. El 20% en mercancías es una cantidad de camiones inmenso. Es decir, por lo tanto, no minusvaloremos, digamos, el efecto que en ese sentido tiene. Mucho más barato que por carretera, que otorga mayor competitividad a las empresas. Sacamos muchos coches, digamos, a través del puerto de pasajes, etc. Perdona, José Ramón, no lo digo yo, ¿eh? Sí. La COE, con colaboración de diversas organizaciones empresariales del transporte, sostiene en un informe reciente que la alta velocidad no es adecuada para el transporte ferroviario de mercancías. No lo digo yo, lo está diciendo la COE. Pero algunas cosas te gustan de la COE, algunas te agarran a otras. Manolo, adelante. Lo que no me gusta es que sean ladrones. Adelante. En los últimos tiempos ha vuelto a salir el debate sobre la mesa de por qué tenemos 4 aeropuertos a 100 kilómetros el uno del otro. Eso es otro tema, es otro tema, pero es comparable completamente. En ciertos tiempos de bonanza fueron hasta necesarios, sobre todo por el transporte no de pasajeros, sino de mercancías. Y el tren de alta velocidad lo será también. Y yo creo firmemente, además, que va a beneficiar sobre todo a las mercancías, por todas las cuestiones de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y a nuestra comodidad de los vascos y también a toda la gente que puede venir de España turística, teniendo muchas mejores infraestructuras. Me gustaría tener el dato, no sé si existe, no sé si han hecho un estudio, un impacto, ¿verdad?, del dinero que puede llegar a través del TAP en cuanto a turismo se refiere, teniendo en cuenta que las distancias dentro del Estado español al margen para turismo, para turistas, aunque no sepamos las cifras, hagamos proyecciones, será significativo. Sí, Tanto lo suficiente como para tener un tren de alta velocidad exclusivamente para turismo. No hay duda de que el tren de alta velocidad es un proyecto estratégico que beneficia a todos. Yo ya sé que cuando salen los grandes proyectos, recordamos el Guggenheim u otros, todo el mundo estaba en contra y luego se ha demostrado, ahora se dice, esto está más amortizado que el Guggenheim. Pues evidentemente el tren de alta velocidad tendrá un mayor tiempo de amortización, pero los beneficios son inequívocos. ¿Cuál es el precio medio del kilómetro del tren de alta velocidad? Bien, pero si estamos hablando de 15 millones mínimos de euros, más luego todo lo que se va sumando. Pero aún así ese costo es beneficioso. Por kilómetro, o sea, primero, como bien has dicho tú, es totalmente irracional. El diseño español es irracional, ¿eh? Un diseño, una cosa es de el diseño del TAP. El diseño del TAP, hay líneas antieconómicas. Han hecho lo de siempre, café para todos, o sea, y vamos, hombre, sin lugar a dudas es café para todos y es totalmente irracional. Y las cosas hay que pensarlas y hay que ir con la cabeza. Y aquí lo que han hecho, a ver, lo que no es normal, Miquel, es de que algo que te has comprometido a hacerlo en 5 años no lo hayas llegado a hacer en 10, se haya triplicado el precio y encima que no se puede abrir porque has perforado acuíferos, estás dejando a la gente sin agua, o sea, estás haciendo verdaderas barbaridades, como está pasando. Y encima hay otras cosas que son mucho más necesarias que la alta velocidad. Íñigo Urkullu ha hablado al respecto. Entendemos que ayer se conocía esa noticia con respecto a la decisión del gobierno francés, pero él se preguntaba si tiene el mismo interés en este proyecto el Ejecutivo vasco que el Ejecutivo central. Esto es lo que decía el lehendakari Urkullu. Instamos al presidente del gobierno español, lo hice personalmente, para que también planteara al presidente de la República Francesa la conexión del tren de alta velocidad, del trazado del tren de alta velocidad con Burdeos, dentro de lo que era la decisión que el gobierno francés debía adoptar también de cuáles eran sus objetivos prioritarios. Bueno, el gobierno francés no parece que entienda esto como prioritario. Nosotros tenemos que mirar por lo que es, primero, que el trazado del tren de alta velocidad y el proyecto del tren de alta velocidad es bueno en sí mismo. Es prioritario este proyecto para el gobierno de Rajoy, está claro que para el francés no, pero lo es decir, ¿se va a mojar hasta el final en este asunto? Yo no me lo creo. Hombre, desde luego va a llegar ya a venta de baños antes de final de año y a Burgos espera que para 2016. A mí me surge la duda, porque está en fase de redacción del proyecto, la parte entre Burgos y Vitoria. Pero bueno, dejarían de ser 100 kilómetros, que habría que ir un poco más lento y luego volvía la alta velocidad. Eso sí, nos dejamos de ahorrar 3/4 de hora. Iñaki, tienes razón que en Pajares ha habido problemas, pero también ha habido problemas en muchas otras infraestructuras. Por ejemplo, en Euskadi, me acuerdo
la autovía a Navarra, que hubo imprevistos. Eso surge sobre todo en lugares donde hay una orografía complicada y las carreteras. Por ejemplo, en Euskadi el kilómetro también nos sale carísimo, pero por eso no lo vamos a dejar de hacer. La diferencia es que la planificación, en el caso de Pajares, se hizo la planificación, fíjate si es vergonzoso, en 3 meses. En 3 meses. Cuando en otros sitios, en cualquier otro estado, están años y años antes de hacerlo. El problema de aquí es que se hace rápido y mal. Y luego encima las concesiones que se dan a ciertos amiguetes, y hablaremos luego de la corrupción, a ciertos amiguetes, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y lo que no se puede hacer... A ver, yo entiendo que, por ejemplo, en Guipúzcoa ha habido desfases de presupuestos. Estamos hablando, Miquel, de un presupuesto de 1.048 millones de euros que ha ascendido a 3.400 y todavía no sabemos si se va a abrir o no se va a abrir. Mira la Ibar Vitoria, bueno, lo que se ha multiplicado. A ver, otra cuestión. La ministra de Fomento, de Ana Pastor, decía que sí, que efectivamente es un tema prioritario para el Ejecutivo Central. Y daba datos, insisto, del Ministerio. A los 190 millones incluidos en los presupuestos de 2013 se suman otros 350 aportados a través del cupo. Decía, esto supone que para la Y vasca, en concreto, se va a recibir cerca de un 15% de las inversiones de alta velocidad que se van a ejecutar en el 2013. José Ramón. De ahí que ya no encajan las palabras de la señora Pastor con la realidad. Es simplemente una declaración, digamos, para tranquilizar. Entre ellos 700 millones invertidos en 2012. Entre ellos, digamos, la presión que efectivamente el Partido Popular hace sobre el Ministerio para que, digamos, se active. Sí. Pero, desde luego, los hechos demuestran que el compromiso del Gobierno central con la Y vasca es nulo. Tiene otras prioridades, otras, pero que están licitando los dos otros objetivos tramos políticos, mientras sí, pero es que el retraso es tan grande y la falta de suficiente responsabilidad con el Gobierno vasco para que puedan acelerarse. Pero se han llegado hace año y medio al poder y han dado 700 millones un año y 490 Lo que pasó el otro día, hace 2 días, en el Congreso de los Diputados, con el Partido Nacionalista Vasco solicitando el traspaso, apoyado por los socialistas, por cierto, se rechazó. Y es una medida paliativa importante y, sin embargo, los hechos demuestran que las palabras de Ana Pastor no se corresponden. Los hechos, no se mira, corresponden. Son palabras vacías que lo único que hacen es intentar satisfacer cuando los hechos son... Claro, te voy a decir, José Ramón, los hechos sufre un gran quebranto por la responsabilidad del Gobierno. Los hechos son 700 millones de euros el año 2012 ejecutados ya en el presupuesto, y para este año planificados 500. Y lo que me llama la atención es que hace 2 meses llegaron al Congreso de los Diputados a un acuerdo PNV y PP en una votación sobre alta velocidad, y ahora pedían que los tramos que queden todavía sin licitar que pasen a ejecutarlos el Gobierno vasco. Pero es que aceleraría la cuestión. Pero es que quedan 2 tramos y ya avisó la semana pasada la ministra Pastor que esos dos tramos los va a licitar antes de que acabe el año, que es el Achondo Abadiño y el nudo de Vergara. Y por cierto, el plan de Zapatero, el plan de 2008 a 2020 de Zapatero sobre la expansión de alta velocidad, que quería llegar a todas las capitales de provincia y que veías el mapa de España y era una telaraña, eso es irracional, porque la alta velocidad no es un tren de cercanías. La alta velocidad debe conectar con los núcleos urbanos de mayor población, y que yo sepa, en España la alta velocidad llega a Barcelona y conecta con la frontera francesa, llega a Valencia, llega a Sevilla y Málaga, y ahora llega a Valladolid. A ver, otra cuestión es qué entendéis vosotros por avanzar. Es decir, obviamente lo primero que hay que hacer es licitar las obras, que se adjudiquen, etcétera. Pero entre la licitación y el inicio de ejecución, o sea, para cuando entran las excavadoras, nos entendemos, puede pasar muchísimo tiempo. Hay tramos que están licitados, por lo tanto, podríamos decir que se sigue avanzando, pero hasta que no se empieza a picar y a ejecutar, ahí tenemos un lapso de tiempo muy fuerte. Los 5 meses se prolongan muchísimo en el tiempo. Y ha habido que superar expropiaciones, y hay que hacer el determinado concurso, y hay que corregir Hombre, lo de las expropiaciones hay que hacerlo en las diputaciones, porque los ayuntamientos montan. Aquí la realidad es que efectivamente es un proyecto estratégico en el que cree el Gobierno vasco, y a su manera y con la sociedad vasca, según las encuestas, y también el Gobierno español. ¿Por qué no? Eso es verdad. El debate en cuestión es ¿para qué nos vale tener una Y vasca que no nos conecta con Europa y con el resto de la península? No podemos resignarnos. No, de momento no podemos resignarnos a que las
peripecias, digamos, mezquinas del gobierno español y el gobierno francés nos deja aislados. Es que es muy curioso cómo los franceses... Tenemos que hacer todo lo posible. Es muy curioso cómo los franceses, cuando empiezan a verle las orejas al lobo... José Ramón, que sabes que estamos de acuerdo. A ver, por favor, uno a uno. Si no se entiende nada, no, por favor. Hechos, 700 millones de euros en el presupuesto pasado. Hecho, 500. retraso hasta no sé cuánto. No, y en pero Francia ni te retraso cuento. no es culpa de este gobierno. Este gobierno lo que está pidiendo es ralentizar un poquito los tramos en ejecución, no paralizarlos, porque una obra paralizada a mí me parece un crimen, ralentizarlos, porque hay que pegarle un corte al Ministerio de Fomento para que tramos llegue... antieconómicos, para eso sí hay dinero. Es ralentizar poco a poco, pero va a ser La voz de la ciudadanía al enseguida. teléfono. Chelo nos llama desde Santurtzi. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Adelante, cuéntanos. Bueno, pues mira, yo digo que la Y vasca tenía que estar hecha ya. Mira, resulta que el PP no le importó que se haya hecho en Alicante. Eso han perdido el culo. Y resulta que aquí lo aíslan todo. Cataluña y Euskadi son sus ovejas negras. De hecho, metieron a Francisco López a desgobernar para que nos boicoteara todo. Ya ahora no tenemos más que deudas, cada vez más paro y cada vez más de todo. Y ahora quieren que los demás lo levanten. Y para una cosa que es nuestra, la Y, que estamos luchando por ella, un montón de tiempo nos lo quitan. Que me digan mi el PP qué es lo que tiene en contra. Porque claro, así Madrid puede bajar a la parte de Alicante en pleno. Lo tienen a huevo. Y nosotros con unos autobuses y un desastre que no hay quien pueda con ello. Eso es lo que quiero decir, que nos expliquen a ver por qué aquí se boicotea todo. Todo nos lo quitan. ¿Crees que es eso? Y todo. ¿Crees que no hay interés por parte del Ejecutivo de Rajoy en incentivar, en priorizar esta obra? Y te digo una cosa, y el PSOE tampoco ha insistido, ¿eh? Porque vamos, se ha visto en 3 años y medio lo que han hecho aquí. Entonces, son 2 partidos estatales que cuanto peor nos vaya a nosotros, mejor les va a ellos. Eso están demostrando. Yo no entiendo el porqué. Porque resulta que aquí, o sea, nosotros decimos que no somos españoles, pero la verdad, somos los que más colaboramos económicamente y todo. Con todo, ¿por qué son así con nosotros? Nos fuerzan a ser una cosa y luego resulta que ellos nos gobiernan todo. Preguntas que dejamos sobre la mesa. Que el avance para nosotros es avance para el Estado español también. Claro. Chelo, es que ricasco. Gracias por llamarnos. ¿Puedo contestarle a Chelo, Adela? Ahora le puedes contestar. Sí, a ver, Chelo. Chelo ya está atendiendo el teléfono que le sonaba el timbre. Venga. Claro, creo que no es cierto lo que has comentado. En primer lugar, el tren de alta velocidad a Alicante está justificado, porque hay una zona muy turística y entre Elche y Alicante tiene un área metropolitana muy fuerte. Y no es cuestión del gobierno del PP. Esta obra la adjudicó el anterior gobierno socialista y está más que justificada. En el caso que usted dice que PP y PSOE no apuestan por la alta velocidad hacia Euskadi, pues mira, en el tramo del gobierno vasco, en la anterior legislatura con Patxi López, de 17 tramos que tiene la parte que gestiona el gobierno vasco, una había puesto en marcha el PNV en 2 años y en 3 años y medio 16, y aquí lanzo las campanas al vuelo y rompo una lanza en favor del PSOE, puso el PSOE del gobierno de Patxi López 16 tramos en obra de los 17, el PNV en 2 años había puesto solo 1. Y eso de que este gobierno no prioriza en alta velocidad, con Euskadi es falso. 700 millones de euros, la mayor partida de alta velocidad el año pasado. Coge aire, Miquel, coge aire. Venga, coge aire. De verdad que sí. Chelo tiene razón. Hay un castigo sobre Euskadi y una prioridad sobre otros lugares. Y Cataluña, que decía ya que está castigada, es la única comunidad de España que tiene todas las capitales, todas sus capitales. Bebe un poquito de agua, que tienes que tener la boca seca de todo lo que has hablado. Venga, adelante, Blázquez. Hacer esto en la radio Echa el freno y deja que el tren del diálogo continúe. Tiene las 4 capitales. A ver, las hay. Venga, vamos a dejar que hable otra persona. Blázquez, adelante. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Los hechos demuestran la voluntad de cada gobierno, y no más allá de las palabras, de las cifras y de que se dice que se va a hacer. El hecho es que somos la comunidad peor tratada en el terreno ferroviario. Es verdad que eso es una asignatura pendiente de Euskadi. Hemos tenido siempre unas redes ferroviarias muy pobres. Nos ha llegado, es culpa de todos los vascos, no es culpa de España. En este caso, esa sí es culpa nuestra. De hecho, no haber tenido un concepto del tren, digamos, un criterio para, digamos, ferroviarnos de una manera más acelerada. Y culpa de un grupo terrorista que ha torpedeado yo no quiero entrar proyecto. en ese terreno porque distorsiona. Es decir, estoy hablando del terreno estratégico. Es decir, nuestra apuesta para el ferrocarril ha sido tardía, es cierto. Pero a esta dificultad nuestra histórica nos acompaña, digamos,
Francia sigue pensando que Europa termina en los Pirineos, sigue pensándolo. Tú hablas con un francés y el Estado español es una cosa que está ahí abajo, como más o menos España entiende Marruecos, aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, y además desprecian a sus digamos, compatriotas vasco-franceses. Los desprecian, Es un sitio de aldea donde no tiene importancia, donde ahí con que vayamos a la playa, a Biarritz, a tomar algo y tal. Ese es el concepto que el francés todavía tiene de esa zona, ¿no? Y a eso se añade, digamos, la mezquindad del Estado español, que prioriza a otras zonas de España porque le interesa electoralmente. Y Euskadi, es verdad, que además tiene una dificultad adicional. El tren en Euskadi cuesta más que la meseta, me parece, Miquel, que que lo tuyo es, pero vamos, me parece una sobrada. Que tú agarres y argumentes que el retraso del tren de alta velocidad sea por culpa de H. Bildu, o sea, a ver, ¿qué? No, eso... He dicho ETA. No, perdona. ETA que ha torpedeado. También. Luego nuevamente has dicho ETA, pero primero has dicho EH Bildu. No, sobre la expropiación de los terrenos. Por la expropiación de los terrenos. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Que con el dinero de la Rico Taberna resulta que compramos terrenos en España? Pero el retraso de las obras en el resto del Estado tiene algo que ver. O sea, es que para todo tenéis que meter a la izquierda a Berchale. Estamos hablando. Aquí el único que torpedea a Euskadi, y ya vale, y lo que tenemos que tener es una soberanía plena, es el gobierno español, que es el que nos torpedea, como bien ha dicho José Ramón, de todas. Y no se da cuenta de que somos muy, muy diferentes a ellos y no queremos saber la gran mayoría. Pues si tú no quieres tren de alta velocidad. No. Pero bueno, independientemente, te estoy diciendo el trato que se nos dé. En todos Yo no terrenos, he dicho tampoco que Iñaki, no quiera tren de alta Miquel, velocidad. desde luego he dicho que hay que- otras prioridades. Desde ¿Y luego el metro que de Donostialdea, que no lo vamos a torpedea el meter PNV? ahora ese tema. Es otra Decía historia, no lo torpedea, que la soberanía en cualquier caso planificaba tampoco antes, nos va a llegar no. para hablar del siguiente tema, del copago farmacéutico. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te va a afectar 902, 540, 541? Y ojo, porque tenemos esas medidas compensatorias que habrían aprobado en el Parlamento Vasco, Partido Nacionalista Vasco y PSE. ¿Quiénes se van a beneficiar de ese tipo de medidas compensatorias? Pues os voy a leer un extracto que vais a poder ver, a ver si, entre todos podemos desgranar y aclarar a quién se establecen. Se establecen medidas de compensación para aquellas personas con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros que se encuentren en situación objetiva de enfermedad y de necesidad desde el 1 de julio. Es una resolución que ha salido adelante con los votos, como decía, del PNE, del PSE, el voto en contra de EH Bildu. El consejero Darpón, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que van a estudiar a qué colectivos o qué colectivos entrarían dentro de estas personas susceptibles de recibir estas compensaciones. Finalmente sí las va a ver, José Ramón. Sí, ¿Es una buena medida? Está en estudio. No resulta fácil buscar una medida legal. Y legalmente se puede decir, pues devolvemos el dinero, etcétera, o no lo cobramos, lo retrasamos, ese tipo de cosas, en fin, que están casi en lo antisistema y no, digamos, en la práctica plena para poder llevarlos a cabo. En ese sentido, yo confío en este acuerdo que ha habido entre el Gobierno de Urkullu y el Partido Socialista de Euskadi para encontrar, digamos, una medida que compense a los pensionistas que cobran pensiones inferiores a 18.000 euros. Aquí, en el texto que hemos leído, es difícil saber cómo me gustaría se va a hacer. saber el matiz, porque estamos diciendo que son aquellas personas con ingresos anuales. Sí. Personas, ¿son solamente pensionistas? ¿Son otras personas que no son pensionistas? Sobre todo se está refiriendo, pero también a sueldos bajos. No, porque los sueldos bajos, hay que recordar que solamente se les incrementa el precio del medicamento a los sueldos mayores de 18.000 euros. Eso es. Según la ley, es decir, con lo cual estas medidas de compensación van dirigidas exclusivamente a los pensionistas enfermos. Efectivamente. Entonces, ¿qué tipo de medidas se van a adoptar? Y que estén en una situación especial, específica. Es decir, que igual hay, no sé, no lo entiendo, no sé cómo se va a interpretar. No va a haber una devolución económica. Igual hay personas que tienen pensionistas 18.000 euros de pensión y dicen, pues en función de, igual es solamente una persona. Me llega para vivir, esa persona tendrá que pagar. Esas son todas las dudas que nos salen. Que las medidas de compensación que haya sobre este colectivo sean de carácter social, es decir, que no sean de carácter económico, sino en servicios públicos mejorados o ampliados que pudieran compensar. Es difícil buscar el efecto para, paliar primero el cabreo que tiene, porque tienen razón, es decir, encima de que estamos tan mal,
a los pobres nos sacude, aquí sí que nos saluda, además del gobierno, además del tren, nos sacude por todas las esquinas el gobierno central, que digamos es un tragalá que ha tenido que asumir el gobierno vasco. Entonces, son medidas complejas que están estudiando y probablemente para septiembre puedan estar en marcha. Es complicado de hacerlas. ¿Tiene que haber primero un margen de aplicación de ese copago para ver cómo afecta? ¿O van a tener que estudiar las rentas de esas personas y las condiciones de esas personas? Efectivamente, hay muy complejo. Entonces, desde el punto de vista de datos, qué tipo de efectos va a tener, qué tipo de distorsión puede haber en la cuestión informática entre las farmacias y el Departamento de Salud, es complicado. Mira, datos tenemos un poco de paciencia, datos pero tendrán su compensación. Referentes a los pensionistas vascos. Pensionistas que cobren 18.000 euros o menos, el 69% de los pensionistas, 419.000 pensionistas. Los que cobran entre 18 y 100.000. 186.000 pensionistas, el 30,5% de esos pensionistas. Más de 100.000 los que cobren, pues un 0,5 residual, unos 3.608. Insistimos que todos estos pensionistas van a tener un tope mensual que va entre 8, 18 y 61 euros, si no me equivoco. El tramo entre 18 y 100.000 es demasiado. Sí, se va a fragmentar. La ley está mal planteada por dos motivos. Todavía no nos han dicho Uno, cómo. por el tema de los tramos, porque efectivamente no tiene sentido, es decir, la mayoría de la población estamos entre ese tramo de 18.000, 100.000, algunos podíamos estar hasta más, pero no. En su caso, y otros estamos por debajo. Y lo que no tiene sentido es que al pensionista que no llega a los 18.000 euros se le grave la receta como al trabajador que cobra por encima de los 18.000 hasta los 100.000, ¿no? Entonces, eso no es justo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, las medidas compensatorias tienen que ir... ¿Perdón? Se le sube un 10%. Se le sube un 10%. Se le sube un 10%. Claro. De 0 a 10. Pero eso es un pensionista que un trabajador. Eso es, no es lo mismo. Y entonces, partiendo de esa base, las medidas compensatorias tienen que ir no solamente a intentar limar esta medida de repago, copago que puede venir de Madrid y hay que acatarla, etcétera, etcétera, sino que tiene que paliar de alguna manera la situación grave que están viviendo muchos pensionistas y muchos pacientes crónicos. Hay muchas familias, habéis dicho, los pensionistas son los peor parados en esta situación y en casi todas porque están perdiendo poder adquisitivo, más la reforma de las pensiones, que ya veremos cómo queda todo esto. Pero haciendo de Pepito Grillo decía, hay muchas familias que dicen, oye, yo tengo una unidad familiar de 4 personas, tengo unos ingresos de 20.000 euros y entonces ya no entro en esos baremos. Es decir, y habrá pensionistas que vivan una sola persona con 18.000 euros y que les da de sobra para vivir. ¿Cómo veis ese argumento, Miquel? Hombre, eso es muy complicado. También si nos ponemos así, también nos podríamos, en la declaración de la renta, se tiene en cuenta los hijos que tienes hasta los 25 años, pero no a partir de 25. Por esa regla de 3, también podríamos decir a Hacienda que queremos pagar menos porque tenemos ciertas personas a nuestro cargo y Hacienda no tiene en cuenta a partir de los 25 años las personas que están en casa. Bueno, de todas formas... Es que, por ejemplo, hay pensionistas que sí tienen otras personas a su cargo, pueden ser esos hijos que se han quedado sin casa, esos nietos que tienen que ir a vivir con los abuelos porque no me llega en casa. Y también hay muchos padres que no son pensionistas, son trabajadores y tienen a gente en casa porque sus hijos han vuelto por la crisis económica y Hacienda no lo tiene en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. Pero no te escapes de la cosa, ¿por qué se mete el copago? ¿Por qué el Partido Popular nos castiga a todos con el copago o el repago? Copago ya existía o repago ya existía. Yo sigo pensando que el copago farmacéutico se ajusta más es más justo desde el punto de vista social, porque antes no se tenía en cuenta, digamos, las rentas. Y ahora sí se tiene en cuenta las rentas independientemente de que uno sea pensionista o sea trabajador, eso sí, a los pensionistas con unos topes. Y además, a mí lo que más me gusta de este copago farmacéutico es que quedan exentos algunos grupos de gran vulnerabilidad que antes no lo estaban. Perceptores de renta. Los parados sin prestación antes tenían que pagar y ahora no pagan, que son el gran problema social de este país. Las personas que reciben renta de reinserción tampoco pagarán. Las pensiones no contributivas tampoco van a pagar, aunque antes tampoco lo hacían. Las personas discapacitadas tampoco pagarán, que antes sí lo hacían. Y los tratamientos y también los tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional tampoco van a pagar. Por eso me parece más justo, porque estos grupos más vulnerables antes pagaban y ahora no pagarán. Y sobre todo porque yo creo que un pensionista, si tiene cierto poder adquisitivo, debe contribuir también a las arcas del Estado. Otra cosa es que a mí me parece
que en el margen, tanto en trabajadores como en pensionistas, de 100.000 a 18.000 hay que meter más tramos. Y de hecho la ministra de Sanidad ha anunciado... El copago lleva implantado en el resto de España ya unos meses, sí. Exactamente, y todavía estamos esperando ese planteamiento del repago. La ministra de Sanidad hace cosa de un mes dijo que va a introducir antes de final de año 3 nuevos tramos. Pero a mí, yo sí que no estoy... No, un año no, lo anunció hace un mes. Y yo sí que estoy de acuerdo en que en los pensionistas que tienen menos de 18.000 euros, en vez de un tope de 8, digamos de 10.000 a 18.000, les pongan un tope de 4. Y a los que bajen de 10.000 les eliminen ese el tema de las medidas compensatorias se empezó a escuchar en el minuto en el que el Ejecutivo de Urkullu dijo no me queda otra y tengo que aplicarlo. Por parte de la oposición se dijo, bueno, pues vamos a ver de qué manera se puede hacer que las rentas menores pues no tengan que afrontar este pago. Hacía reflexiones al respecto esta misma mañana en el programa Boulevard de Radio Euskadi, Rodolfo Ares. Creo que el gobierno nacionalista no ha estado todo lo ágil y ha tomado las decisiones necesarias para, en todo caso, compensar los efectos de esa implantación. Hemos tenido que ser los socialistas quienes en el Parlamento ayer propusiéramos que había que adoptar medidas para evitar que especialmente aquellas personas con menos recursos tuvieran que pagar las medicinas, y lo que tiene que hacer el Gobierno y especialmente el consejero es aplicar el acuerdo que hemos adoptado en el Parlamento. No tiene que estudiar, tiene que aplicar el acuerdo que adoptamos ayer. Manuel, ¿es un logro socialista, como dice el señor Ares? ¿Qué medidas de compensación han conseguido en el Estado? Me pregunto yo. Quiero decir, pues no. Evidentemente el Gobierno vasco, desde el punto de vista que sabe que es impuesto y que no le queda más remedio que acatar, enseguida piensa en otras medidas para intentar compensar. Y aún así pienso, y considero, como decía antes, que son medidas compensaciones muy escasas. No digas enseguida porque no ha sido enseguida. Llevaban ya con esto a no entra todavía en vigor. No, te quiero decir que el rollo de las compensaciones lo podían haber estudiado antes. De todas formas, sí quería decir, Miquel, que a mí siempre con tus datos me quedo maravillado. Pero a ver, ¿cómo vas a querer cobrar tú medicinas a una persona que percibe una pensión no contributiva que va de los 94 a los 350 euros. ¿Me dejas, por favor, seguir? No, pues por eso. Pero es que ¿cómo vas a cobrar a una persona, te vuelvo a repetir, que está cobrando entre 94 y 340 euros? ¿Cómo les vas a cobrar nada? Es que sería demencial. Luego, cuando me hablas a los parados que no están cobrando el paro, a los que están recibiendo la renta de garantía, o sea, a ver, el copago es totalmente injusto, más todavía para los pensionistas, pero es totalmente, es un repago y es una forma de coger dinero. Que recorten de otros sitios y todo lo que sea bienestar social, que no recorten ni un solo euro. Pero es que los datos que estás dando, o sea, a ver, Miquel, dime por favor, si tú perteneces a una renta no contributiva y estás cobrando 102 euros y encima tienes que pagarte las medicinas, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes además que han agarrado y hay 417 medicamentos de eficacia comprobada precisamente para los pensionistas, de los cuales tienen que pagar el 100%. El otro día en esta misma mesa, contigo mismo... Medicamentos que se han sacado de la protección del sistema de seguridad social. Una misma señora te decía, yo tengo un problema de ojo, me tengo que echar un colirio y me lo tengo que pagar. Y es que suma y sigue. El paracetamol, un montón de medicamentos que son necesarios, se han quitado. Eso es totalmente injusto y vergonzoso. Que recorten de otros sitios, pero que no recorten en lo que es... Sobre el fondo de compensación, sobre este fondo, pues ha habido un rifirrafe también político. El hecho de que el consejero Darpón hace bien poquito, el viernes pasado, si no me equivoco, achacaba a los socialistas. Decía que fácil es hablar de fondos de compensaciones cuando no dejas, y lo voy a leer textualmente, ni dejas preparado un fondo. Un fondo para esas compensaciones. Las medidas de compensación se pensaron paralelamente a la implantación del copago, porque la implantación del copago desde el punto de vista informático es muy complejo. Por tanto, digamos que no es que ahora se han puesto a pensar, como dice Rodolfo Ares, por cierto, entre paréntesis, los socialistas en Andalucía y en Asturias, donde gobiernan, no aplican ninguna medida de compensación a los afectados por el copago de Rajoy. Podían espabilar, ya que además Rodolfo Ares es miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista Obrero Español, podía ir a hacer algún tipo de influencia. Yo creo que en todo caso tenemos que valorarlo en su contexto. Hay que ver el ejercicio dialéctico que hace Miquel para justificar el copago de Rajoy. Es decir, la verdad es que haces, malabarismos dialécticos y tal. Me parece más en todo justo. caso, yo creo que tenemos que valorar en conjunto, una situación. Nuestra situación es mejor. Recientemente en Osakidecha tenemos un servicio de salud, de los mejores de Europa. Debemos valorarlo. Hace poco salía que
se había reducido en Euskadi, a pesar de las dificultades económicas, el tiempo de espera en operaciones quirúrgicas. Estaba en 50 días. En España es antes de que se sepa el impacto de los recortes, 76 días. Entonces, todas esas cosas hay que verlas también, lo cual no quita para que tengamos que hacer todo lo posible, y así lo va a hacer el consejero Darpón y el gobierno de Iñigo Urkullu, para que compensar a los más castigados por las medidas de Rajoy, castigados digamos, innecesariamente, porque efectivamente, decía Iñaki, hay otras formas. Digamos, me voy al teléfono, un segundito. rebajas. Joseba desde Arrantería, Arrachaldeo. Muy buenas tardes, Joseba. Adelante. Mira, yo simplemente quería comentar una cosa, que estoy escuchando en ETV especialmente y al señor Miquel Oroz estos días repetir una y otra vez que los discapacitados no tienen que pagar los medicamentos. Perdona, estoy un poco nervioso. Tranquilo, Joseba, como en tu casa. Para mí es algo muy personal y muy doloroso. Bueno, mi hermano está considerado socialmente, dentro de la sociedad, como gran discapacitado. Cuando tenía un mes de edad, sufrió una enfermedad contagiosa que le ha dejado de por vida en esa situación. Una enfermedad llamada encefalitis, de transmisión vírica, para dar más información. Bueno, el caso es que a todas las personas en situación similar a la de mi hermano, que no pueden, servirse por sí mismos, que no son un discapacitado que está en una silla de ruedas... Sino que es un gran discapacitado, sí. O que tiene su mente al 100%, pues toda esa gente como mi hermano, están a expensas de sus padres, están a expensas de su familia. O sea, es decir, no tienen la autonomía que tenemos el resto, no son considerados personas físicas al igual que el resto, con los mismos derechos que el resto. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de calcular el tema del copago o del repago o del saqueo no se les ha ocurrido otra cosa que no tener en cuenta, en lugar de al igual que a el resto de personas, tener en cuenta sus ingresos, como están en un régimen tutelado y bajo el mantenimiento de sus padres, pues entonces se tiene en cuenta la economía de sus padres pensionistas, y como sus padres entran en uno de los grupos de los que tienen que pagar, pues tienen que pagar en base a Joseba, en base a la pensión que reciben sus padres. Joseba, tengo una pregunta. ¿Tu hermano tenéis que pagar los medicamentos para tu hermano? Hasta ahora no. No. A partir de ahora sí. Nos han llamado del centro explicándonos todo esto. Por una cuestión de renta. Y lo de mi hermano es grave, pero es que todavía es más grave que todos aquellos que sus parientes han muerto y no tienen ningún familiar cercano y el único ingreso que tienen, personas que se les considera socialmente deficientes mentales, el único ingreso que tienen es la orfandad, y a esas personas también les van a hacer pagar los medicamentos. Entonces, yo simplemente lo que me parece doloroso, aparte de que se obligue a estas personas que bastante marginados están socialmente, que encima se les saquee de esta manera porque tienen obligación de tomar muchas medicinas, que luego nos anden contando que no tienen que pagar, con todo el respeto, señor Oroz, pero yo cada vez que te oigo decir que ahora te va a explicar, ahora te va a responder, Joseba. No pagan, pues es que, vamos, la verdad es que se me revuelven las tripas. Mila esker, muchas gracias por llamar, ¿vale? Vale, suele, Eskerrik asko, agur. Adelante por alusiones. Vamos a darle por alusiones. Le voy a contestar. Le voy a contestar a Joseba. Por favor, José Ramón. Por alusiones sí, directas. Joseba, a ver, en primer lugar lamento la situación de tu hermano, que siempre es muy duro esos momentos y gente del entorno esté en ese problema. Según el Real Decreto, si la persona discapacitada pasa del 65% de invalidez, no tiene que pagar por los medicamentos. Desconozco si en el caso de que conviva con sus padres se tenga en cuenta la renta, como has dicho, de los padres. En ese caso sí que desconozco si la renta es mayor. Pero otra cosa que sí le quería decir es, hablaba de los pensionistas de orfandad. Digo, nadie que cobre una pensión
inferior a 631 euros va a tener que pagar, porque se encontraría en cualquiera de los casos que he citado. Miquel... Es decir, si cobras una pensión, salvo, ahora claro, que usted viva con otra persona que gane más dinero y entonces se tienen en cuenta las dos pensiones. Los recortes sobre la ley de dependencia y los recortes sobre la ley de dependencia. ¿Me dejas explicarme? Sí, pero vamos a ir terminando porque me gustaría escuchar las palabras de Gorka Maneiro. Venga, entonces, adelante. Joseba, toda persona que cobre menos de 631 euros de pensión, que viva sola o acompañada sin ingresos, esa persona no va a tener que pagar porque queda dentro de lo que sería la renta de garantía de ingresos. Explicaciones al consejero Darpón. Es lo que ha pedido Gorka Maneiro de UPyD. Nosotros lo que hemos hecho ha sido registrar hoy mismo por la mañana una solicitud de comparecencia del consejero de Salud, el señor Darpón, para que el consejero nos explique qué medidas compensatorias se van a poner en marcha, a quiénes irán dirigidas y cuál es su coste presupuestario, puesto que esto es algo que efectivamente ayer no se aclaró en absoluto. EH Bildu, como decíamos, finalmente votó en contra. Su argumento es que lo que pretenden es que el copago no se aplique o que esas medidas compensatorias se apliquen para todo el mundo. No sé si es algo viable efectivamente, económicamente hablando. Lo lógico es que las medidas compensatorias se apliquen a todo el mundo. Lo que no nos estamos dando cuenta, por mucho que nos digan, es del impacto que va a tener el copago y la supresión de ciertos medicamentos, ¿no? O sea, pensamos que va a ser todo gloria y recaudar, y se están equivocando, porque mucha gente por el miedo o por no poder no va a acceder a esos medicamentos y eso va a retraer a estas personas a que la enfermedad vaya peor, y entonces como su salud va a ir peor, vamos a volver a llenar los hospitales que andan con carencias de camas, vamos a empezar a atascar nuevamente todas las consultas externas y en realidad el copago lo que nos va a traer, en vez de un beneficio, nos va a traer un impacto salvaje. Lo que parece mentira es de que el gobierno del Estado no sea capaz de ver esto. Lo que han pensado es recaudar. Y lo que tendrían que hacer, ojalá luego echen marcha atrás, es ver realmente el impacto negativo que va a tener esto sobre el resto. Bueno, estamos a viernes, el lunes se va a implantar este copago farmacéutico. La pregunta que nos hemos hecho, ¿está todo preparado? Es una cuestión que le lanzo a la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, Virginia Cortina. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Todo preparado? Pues sí, yo creo que sí, al menos en la parte de que tenemos que preparar las farmacias, está todo preparado, con un poquito de nervios, como es natural en esta vorágine que llevamos y este cambio que va a afectar a prácticamente toda la sociedad, pues sí que estamos un poquito nerviosos. A la expectativa. Sí. Virginia, ¿y habéis tenido muchas consultas de gente que se ha acercado hasta las farmacias y ha dicho, bueno, esto cómo va a funcionar, qué es lo que tengo que traer? Desde luego, desde los medios de comunicación hablamos día sí, día también de lo que es necesario, pero ¿a la gente le ha calado, lo tiene claro? Pues yo también espero que sí. Desde luego, lo que vuelvo a repetir desde el principio es que la gente que se acerque a la farmacia vaya con la receta y con su tarjeta de Osakidetza. Eso es fundamental. Primero, porque es que si no, puede ser que le cobremos más de lo que le tendríamos que cobrar. Y esto me refiero sobre todo a los pensionistas que van a tener tope, es decir, que máximo van a pagar 8,14, 18,32 o 61 euros, dependiendo de su renta. No lo voy a sabéis, ¿no? No lo voy a repetir. No, pero, sí. Entonces, claro, si no lleva la tarjeta, no le vamos a poder poner en su tope. Con lo cual es muy importante que lleven la tarjeta cuando se acerquen tanto al médico como a la farmacia. Una de las cuestiones que se planteaba era el hecho de la intimidad. ¿Hasta qué punto os ha llegado y os han transmitido esa sensación de ahora la persona que me dé los medicamentos va a saber cuánto gano? ¿Es algo que preocupa a la gente, que lo notáis en el día a día? No es una preocupación. Lo que más notamos es la preocupación de los pensionistas que no pagaban hasta ahora y que ahora van a tener que pagar. Eso sí que lo notamos todos los días. Pero el aspecto que tú me comentas, pues no, la verdad es que a mí por lo menos no me lo han transmitido. Otra cuestión, Virginia, hace poco leíamos esta misma semana el hecho de que se ha incrementado las ventas en las farmacias este último mes. ¿Crees que la gente está haciendo acopio de medicamentos?
pues tampoco tengo el dato, no sabría decir, la verdad que no tenemos el dato de lo que se ha facturado en este mes de junio, porque todavía no ha acabado el mes y yo no tengo ese dato. No creo, la verdad te digo que no, la percepción que tengo yo es que eso no es así. Además, vamos a ver, es que cuando tú coges una receta en la farmacia, cuando te dispensan una receta en la farmacia, es primero una prescripción. Claro, tienes que ir al médico primero, claro. Entonces, me cuesta creer lo que me estás diciendo, no lo sé. Puede ser que a lo mejor dices, bueno, pues no iba a coger, pero ahora lo cojo. Lo típico que vas al médico y te dice, dame las recetas de esto que suelo tomar, porque es que el día 1 de julio voy a tener que empezar a pagar. Y no sé hasta qué punto, pues habrá médicos pues que digan, pues mira, tiramillas y te hago... No lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Es una cuestión... Te lo digo porque he conocido varios casos de gente que ha dicho, tengo que tomar unas vitaminas o no sé qué historias y ha ido... No, con receta. Con receta. Con receta. Creo que tendrías que preguntárselo a los propios médicos, ¿no? Perfecto. Porque desconozco, a lo mejor, pues no sé, a lo mejor en un caso puntual puede ser, pero no creo que sea la tónica generalizado. Muy bien. Virginia Cortina, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, su presidenta, muchísimas gracias. Bueno, perdona, ¿me puedes dejar que diga una cosa que también... Sí, te iba a desear suerte para que el lunes vaya todo bien. Luego, mira, dos cositas. Primero, por favor, a todos, o sea, les pedimos que tengan paciencia cuando vengan a la farmacia, porque esto es una novedad para todos y les atenderemos todo lo mejor posible, como siempre, pero sí que pedimos más paciencia de lo normal. Y luego también, para tranquilizar un poquito a muchos pensionistas, que va el 8,14 es el tope, pero que estamos viendo que va a haber mucha gente que no va a llegar ni siquiera a esos 8 euros, por tranquilizar un poquito, que entiendo el enfado, pero que por tranquilizar un poquito va a haber mucha gente que con su medicación habitual no va a tener que pagar ni siquiera esos 8 euros. Muy bien, Virginia Cortina. Lo he dicho, suerte y que vaya todo bien el lunes. Gracias. Agur. Hombre, hay preocupación. Decía lo del caso en concreto porque me ha llegado de varias personas que incluso ha sido el propio médico. ¿Existe una traba en los médicos? No, a ver, no una trama. Es decir, no te voy a dar un montón de hierro pues por si acaso en algún momento de la vida tienes debilidad. Pues no, es porque lo necesitas. Una persona, muchos mayores son crónicos, etcétera, tiene una periodicidad en esas recetas, generalmente mensual. Yo, que soy crónico también, yo recibo mis recetas mensualmente y voy directamente a la farmacia, porque ya está así estipulado para no colapsar los ambulatorios y demás. Entonces yo creo que no pueden ser, no sé cuál será el margen de maniobra de los médicos para poder adelantar, que si un trimestre, las recetas y tal. Yo lo dudo, pero en todo caso tampoco sería injusto que lo hicieran, porque al fin y al cabo se trata de personas necesitadas y si un médico puede hacer ese esfuerzo, si es que otra tiene cosa esa es capacidad... que se ha hecho, José Ramón, otra cosa es que se ha hecho, como efectivamente apuntaba Adela, para intentar ahorrarse el sobrecosto. Estaba buscando, perdóname un segundito, estaba buscando el dato al que yo hacía alusión en tanto en cuanto había subido el incremento de las recetas, el gasto farmacéutico, mejor dicho, que le citaba yo a Virginia Cortina. Y según una información de hace 3 días del país, el País Vasco sería la única comunidad autónoma cuyo gasto farmacéutico ha aumentado en mayo con respecto al mismo mes del pasado año, con un crecimiento del 2,02%, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. A eso me refiero, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gasto farmacéutico también incluye lo que se ofrece en los hospitales. Efectivamente. Mientras crece en Euskadi un 2%, en el resto del Estado se reduce un 12%. Y la causa, esta medida, más que recaudatoria, porque tampoco se llega a recaudar mucha, es disuasoria. ¿Y por qué es disuasoria? Una persona que necesita un medicamento que le cuesta 30 euros y si es pensionista le va a costar 3 euros, el 10% si está por debajo de los 18.000 euros, no la va a dejar de tomar. ¿Y por qué es disuasoria? Pues por unos motivos muy claros. En el año 2011 se destruyeron en España nada más y nada menos que 3.700 toneladas de medicamentos. Y según la Organización Mundial de la Salud, somos el país del segundo... ¿Puedo terminar? Sí, vas a ir terminando y vamos a terminar el tema. Venga, continúa. ¿Puedo terminar? Y somos, según la OMS, el segundo país que más consumimos medicamentos del mundo per cápita. Todos tenemos un botiquín en casa. Todos. Y eso es lo que no quieren los sanitarios, porque se tira 3.700 toneladas. El dato que has dado no es de lo que se ha tirado
por parte de los usuarios. Estamos hablando de lo que se ha tirado, incluidas las farmacéuticas. O sea, eso es demagogia pura y pura. No. Esto es lo A que se ha ver, tirado. no nos vamos a meter en las Ya. cifras y las batallas de datos, porque aquí vengo yo con muchas estadísticas. Vamos a hablar del Euskobarómetro. Ya tenemos los datos referentes al mes de mayo de 2013, 1.200 entrevistas que se hacen en los 3 herrialdes. Bueno, se habla absolutamente de todo, de las cuestiones que preocupan a los vascos. Vamos a empezar por una cuestión que desde luego se erige como la número 1 de las preocupaciones en todas las casas. Vamos a hablar de la crisis. El 87% de los vascos dice sentir los efectos de la crisis, un 89% dicen sentirse afectados de alguna manera por las políticas de austeridad, hablando de recortes de prestaciones, también de servicios públicos, y un 75% considera injustificadas las medidas derivadas de las políticas de austeridad. Un 11% sí las estaría justificando. Primeras valoraciones. Blázquez, empezamos por ahí. Luego Manuel. Yo creo que hay un montón de datos. Evidentemente, cada uno lo puede coger aquellos que mejor le convengan, etcétera, y para todos los gustos. Yo creo que estos datos, más que leer nosotros o la ciudadanía, tenían que leerlo los políticos. Los políticos tenían que coger estos datos hoy. Hombre, entendemos que los leen. Y hacerles caso, porque dice, bueno, pues al gobierno central solamente le apoya el 2% de los vascos. El 91% lo rechaza radicalmente. Pues tendría que leerlo Rajoy y decir, pues algo estoy haciendo mal, o a lo mejor dice que es una encuesta, como se suele decir en otros casos. Hombre, en estos casos se dice que es una encuesta cuando la encuesta no te beneficia. Es una buena encuesta. Nos guste o no nos gusten los datos, el Euskobarómetro goza de todas las garantías, a pesar de las reticencias que podamos tener con el señor Llera, etcétera, etcétera. Yo siempre lo he considerado un buen dato independientemente un buen estudio independientemente de los datos. A mí me llaman, yo quiero destacar dos datos significativos. Aparte de lo que es consabido de que la gente tiene una desafección con la clase política brutal. Los políticos, si no hacen una lectura... Bueno, yo te había preguntado por el tema de la crisis. No, pero ahora ya te veo que vas a ir por el que a ti te va a apetecer, ¿no? Efectivamente, luego entramos en otros datos. Efectivamente, esto retrata, digamos, la realidad y, efectivamente, aquí no se salva nadie. La sensación de gravedad que tiene la ciudadanía sobre la situación económica no es que ya sea grave, es que no hay esperanza. Mira, sube cuatro puntos la preocupación por el empleo, un 65% es la primera preocupación de los vascos. La segunda sería la situación económica, un 15%, y retrocede 7 puntos con respecto al anterior estudio. Desigualdades sociales y bienestar, un 8%. En cuarto lugar, situación política, que estaríamos hablando a niveles económicos, no sé, la valoración la hacéis vosotros, y vivienda un 1%. Manuel. Pues efectivamente, que la preocupación por la crisis haya subido desde hace 6 meses, del 83 al 87%, es la tendencia que venimos sufriendo durante los últimos años. Efectivamente, la ciudadanía está preocupada por la crisis y sus consecuencias, aunque podíamos darle de la vuelta. Que haya un 13% de vascos que no está preocupado por la crisis, a mí me sorprende sinceramente, porque independientemente de la situación personal, yo creo que a todos nos afecta de alguna manera la crisis. ¿Los comerciantes lo agradecerán? Personas que no estén preocupadas por la crisis y que puedan hacer gasto. Ayer hablábamos precisamente del tema. ¿Habrá a quien le vaya bien? A pesar de todas las circunstancias. Sí, pero una cosa es que te vaya bien y otra cosa es que estés preocupado por la economía de tu entorno. Poco solidarios son. Poco solidario, ¿verdad? De todos modos, es lo que pasa con las encuestas, que como siempre está la opción del no sabe, no contesta, pues siempre da lugar para el margen de error. Y se supone que toda la situación de la crisis económica tiene que ser solventada por nuestros políticos, los cuales, desde luego, la ciudadanía demuestra una desafección absoluta hacia esa clase política y, sin embargo, suben con mucha fuerza los movimientos sociales y también las ONGs, que son las únicas que aprueban, Iñaki. Hombre, es que son las únicas que están luchando y están diciendo al gobierno, basta ya, ¿no? O sea, el desprestigio que están sufriendo y la desconfianza que hay sobre los políticos es enorme, ¿no? Ha aumentado. De todas formas, me he quedado un poquito sorprendido cuando dice que está siendo un buen año en lo personal para la gente, ¿no? Me extraña que sea un buen año en lo personal, en la gran mayoría, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, en lo personal no puede ser porque en lo colectivo tampoco es. Te quiero decir, con todos los planes de austeridad, con todos los recortes, con toda la crisis, quieras o no, o sea, a mí me parece que la gente no tiene nada de pesimismo y la gente, oye, no tienes más que ver cuando te levantas y sales a la calle las caras de la gente y las colas en la envidia. Es que igual nos movemos a unos niveles en los cuales realmente nos preocupa, pero igual hay otro eslabón de la gente, ese 11% que no le preocupa, ¿no? Una gran mayoría de la somos una sociedad individualista,
Hombre, somos una sociedad se puede decir. individualista. Una cosa es que personalmente te encuentres bien y tal, pero otra cosa, en lo personal, no, lo personal al final lo conlleva también a lo colectivo. Y la verdad me parece pero que... somos individualistas. De hecho, no hay gran diferencia entre la preocupación por la crisis a la preocupación por el paro, porque el 80% es más lógico que solo se preocupe por el paro, el parado y su entorno más directo. No así con el tema de la crisis en general. Y que el 80% esté preocupado por el paro a poca distancia de ese 87% que está preocupado por la crisis, pues no me parece mucha diferencia. Bueno, al final a todos nos afectan las medidas de austeridad, eso está clarísimo. Desde arriba hasta abajo, claro, que los ricos pues les afectará, pero muchísimo menos porque tienen semejante cantidad de dinero pues que les sirve de colchón y aunque les afecte no les... Por lo tanto, se confirmaría que la clase media estaría empobreciéndose a pasos agigantados. No sé si ¿Y la brecha entre la gente muy rica y la gente media se va a ampliar? No sé si a pasos agigantados, pero está claro que la clase media se está empobreciendo. Lo dice la OIT. Desde luego. Y medidas de austeridad, que en algunos casos yo considero que Alemania ha presionado mucho para que sean brutales, pero tampoco hay que pensar que la austeridad es mala, ¿eh? Era necesaria porque nos estábamos financiando a un 7% y en esa situación, si el Estado se está financiando a un 7%, las empresas todavía más, con esa deriva nos íbamos a la quiebra absoluta. Ahora se han tomado ciertas medidas de austeridad muy duras, los mercados vuelven a confiar algo, nos estamos financiando, estos días ha subido un poco, pero hemos estado 3 meses financiándonos al 4%, ya es más razonable ese tipo de interés. Yo creo que van tocando ya tomar medidas, ahora que el Estado se financia mejor y también las empresas pueden salir al mercado por dinero, aunque no siempre es fácil, mejor. Entonces yo creo que ahora va siendo ya la hora de que ya nos creen más los mercados de apostar por una política expansiva, pero ojo, no una política expansiva a lo loco, sino con mucho criterio y rigor e invertir en lo que realmente cree tejido productivo y empleo. Eres, según este último Euskobarómetro, estás dentro del 11% de los vascos que sí justifica las medidas de las políticas de austeridad. 3 de cada 4. 3 de cada 4. Te he dicho que no todas. Pero es que entiendo que el Euskobarómetro no se dedica a ir una a una. No llegas a tomar esas medidas de austeridad y el interés va subiendo al 8, al 9, al 10. ¿A qué está abocado un Estado? A ver, otra cuestión. Es una explicación macroeconómica. A ver, una cuestión. Las notas. No se acepta, pero es la realidad. Antes has dicho ¿Cómo está el gobierno vasco con un recorte de 1.200 millones de euros? Que no sabe qué hacer. Hombre, José Ramón, sé un poco sincero. Antes José Ramón ha dicho que los políticos deberían leerse el Euskobarómetro. La parte que seguro se van a leer, eskerrik asko, son las notas, porque los ciudadanos también ponen las notas a los políticos. Nadie aprueba. Voy con algunos datos. Urkullu, 4,5 sobre 10. Eguíbar, 4,1. Asier Arraiz, 4,1. Andoni Ortúzar, 3,8. Laura Mintegi, 3,8. Cayo Lara, 3,8. Patxi Zabaleta, 3,7. Garitano, 3,7. Peio Urizar, 3,5. Otegi, 3,5, Patxi López, 3,2, Óscar Matute, 3,2 y aquí paro. Alfredo Pérez Rubalcaba, 2,6. Un dato más. Basagoiti, recién retirado de la vida política, un 2,4. Valoraciones, al final estamos hablando de que son las personas que de alguna manera demuestran y son los que tienen que hacer... No tienen beca. No tienen beca. Yo creo que es natural. No nos extraña, incluso hasta me parecen generosas las notas. Evidentemente, también tienen que leer los políticos estas valoraciones. Yo creo que Urkullu, el hecho de que no llega... Le hacen caso. Otra cosa es que, digamos, se resignen, como dice Miquel, y que, bueno, como hay que hacerlo, entonces no tenemos más remedio que pagar esa factura del desprestigio. Pero aún así me parecen que no son tan graves. Algún político debería de leer su nota, porque verdaderamente... Estoy segura de que lo van a hacer. Los del PP, desde luego, tienen... Ahí entra el componente ideológico también. No el de gestión. No se puede separar lo uno de lo otro. Es decir, las notas se conceden según la opinión de los ciudadanos. Uno del PNV no le va a votar a Basagoiti un aprobado, le pondrá un 0. Quiero decir que aquí tiene que haber... Luego se hace el análisis de los porcentajes de voto. Tiene que haber una lectura crítica de esto. Yo lo que destacaría además de esta nota es que el gobierno Urkullu recibe, digamos, una
llamada de advertencia, diga, señor Urkullu, muévase, usted, su gobierno, afronte los problemas, porque un 75% un 55% de la gente le dice que no está haciendo lo suficiente para afrontar los grandes problemas, pide también políticas de alianza. Yo creo que aquí hay unos mensajes ciudadanos a los partidos políticos, a los gobernantes del gobierno vasco, para que espabilen y, digamos, se enfrenten, digamos, a la llamada de la gente a afrontar los problemas. Yo creo que la nota no es importante, sino la calificación en la gestión, efectivamente, y aquí el gobierno central sale, digamos, peor parado que jamás ha estado en la democracia, jamás ha tenido un registro tan bajo, tiene que hacer esa lectura. Está tomando medidas impopulares que todavía no han dado sus frutos. Pobrecitos. Pero también las está tomando el gobierno vasco. A ver, una cuestión. Otra de las percepciones que tiene la ciudadanía es referente a la corrupción. ¿Qué porcentaje, lo estábamos viendo ahí, ese 96% de los vascos considera que es una corrupción generalizada? Lo reconocía así, lo decía así Francisco y era el director de Euskobarómetro. Casi hay unanimidad absoluta, el 96%, que piensa que hay un ambiente de corrupción generalizada en la vida pública española. El 74% considera que hay más corrupción en la vida política española que en la vasca, es decir, que hay diferencia entre un ámbito y el otro. Al PP se le señala como el principal, digamos, actor en esto de la corrupción, con un 51%, pero también hay un 40% que cree que afecta a todos por igual. Efectivamente, vamos a desglosar cuáles serían los niveles o los porcentajes de corrupción que los vascos en este Euskobarómetro consideran que existen en los partidos políticos. En concreto, un 51% cree que el Partido Popular es el más dañado por esta cuestión de la corrupción, que en realidad todos cerca de un 40%, el PSE un 2% y otros sería el 1%. Y ya sé que luego vamos a hablar de Bárcenas, pero me gustaría que hicierais la reflexión sobre estos datos exclusivos. Es que en el tema del PP yo pienso que no solamente en Euskadi, en cualquier sitio que preguntes, en Madrid preguntas y te dicen que en la calle Génova han puesto una escuela de delincuentes, ¿no? O sea, así de claro. O sea, está clarísimo que eso, aunque luego Miquel nos cuente Alicia en el País de las Maravillas de lo bien que lo están haciendo. Pero no, bueno, que me ha parecido a mí que eso no es respeto ni respeto. Hay una cuestión y es que sigue las intenciones de voto, sigue consiguiendo muchos votos. Bajan bastante, pero siguen consiguiendo. Bueno, yo pienso que no, que va a bajar un montón de votos, sobre todo en las clases medias y en un montón de gente, sobre todo gente que tiene profesiones libres y tal y cual, que se está llevando una Hombre, el dato de que el 40% considera que afecta o que salpicaría a casi todos los partidos políticos cuadra exactamente con la desafección que la gente tiene hacia la política. Sería uno de los motivos. Es normal, aunque a pesar de todo ello, lo que me parece bastante destacable es que el vasco considera que la corrupción está sobre todo implantada en España, no así en Euskadi. Quiero decir, puede tener, efectivamente, el nivel de corrupción está generalizado, como bien dice en la encuesta, pero que el 74% considere que hay más corrupción en España que aquí, yo creo que también deja un poquito ver cómo se han hecho las cosas en los últimos años. Yo creo que el retrato del PP como partido y gobierno incapaz, que además lleva por las políticas de austeridad a la pobreza, a la mayor parte de la ciudadanía. Bien, y estamos en el Estado español. No, pero Europa es la que obliga. Todavía estamos en el Estado español. La que deja el margen de déficit es la Comisión Europea. A ver si podemos salir pronto, pero en todo caso, que el hecho de que tenga una imagen de corrupción es simplemente la consecuencia de lo que ve todos los días en los medios de comunicación. Claro, y por lo tanto, ¿a quién le puede extrañar? Efectivamente hay gente, el 40%, es un dato bastante alto, que piensa que aquí esto sacude, todo el mundo en el mismo saco. Bien, pues se puede discrepar, pero también es, digamos, lo que piensa la gente. Es que lo que piensa la gente no se va a ver puede discutir. ¿Cómo no se va a ver al Partido Popular? Es la percepción. Sí, ¿cómo no se va a ver al Partido Popular como partido más corrupto en estos momentos cuando tiene ante sí el escándalo de corrupción más gordo que ha tenido en su vida? Y los juzgados llenos de implicados del Partido Popular. En su vida. Es el escándalo más gordo, pues eso pesa en la opinión de la gente, es que es lógico. Pero 418 imputados del Partido Popular. Pero si hablas de imputados, si coges la memoria de la Fiscalía del año 2002, hay más casos de corrupción en el caso... 2012. Hay más casos de corrupción y más imputados del Partido Socialista, pero eso no quiere decir que lo que esté
gestionando el PP en temas de corrupción esté bien. Es más, yo pienso que el caso Bárcenas se ha gestionado muy, a ver, ¿qué sentimientos inspira la política a la gente? Bueno, pues positivos un 16%, neutros, ni fu ni fa, un 25%, negativos un 59%. Normal. Y dentro de esos sentimientos negativos, ¿cuáles son los más generalizados? Sentimientos negativos: desconfianza, un 37%, aburrimiento, un 10%, irritación, un 12%. ¿Os sorprende? ¿Pensaríais que la gente igual estaba más irritada que desconfiada? Es normal. La irritación procede de la política de recortes, y por la corrupción y por la incapacidad. Esa es la causa, pero la gente ya no es que esté indiferente, ¿no? Que bueno, pues tampoco sería tan grave, sino que estén absolutamente irritados. Están es en normal. contra Si no es más que salir a la calle y preguntar a la gente para decir que están cabreados. La política en general, de un partido. Vamos a hablar de Luis No te pongas a la Bárcenas, defensiva, Miquel, que esta vez no te estaba dando al Partido Popular. ex tesorero del Partido Popular, que ayer ingresaba en la prisión de Soto del Real. Acudía a la Audiencia Nacional a hacer una serie de declaraciones y no sé si ha sido sorpresa o no, os lo voy a plantear ahora, pero el juez dicta prisión incondicional sin fianza por unas cuestiones, por riesgo de fuga y ante la posibilidad de que el propio Bárcenas pudiera destruir o construir nuevas pruebas para intentar eludir los delitos por los que está imputado, al margen de otros que vamos a citar enseguida. Desde luego que es un tema que está en boca de todos y también en los diarios. El resumen nos lo hace Roberto Almagua. Adelante. Arratsaldeon, Adela, es la noticia de portada de los principales periódicos. Veamos cómo titula El Correo: Bárcenas en la cárcel, y subtitula que el juez estima que la fortuna del ex tesorero del PP eleva el riesgo de fuga. Ya en su editorial asegura que la medida del juez Ruz hubiera requerido también del PP una reacción más explícita que el comunicado de 17 palabras con el que se limitó a respetar la decisión sin ni siquiera mencionar el nombre de Bárcenas. Veamos de ella. En portada: Bárcenas del paraíso fiscal a la cárcel. Ya en páginas interiores, en un artículo de opinión, asegura este diario que la prisión oscurece no solo el futuro del extesorero del PP, sino el de todo su partido y el del gobierno de Rajoy. Vamos ahora con El País. En portada también: prisión incondicional para Bárcenas. Subtitula además que los detonantes del encarcelamiento son la simulación de compraventas de arte y los movimientos en paraísos fiscales. En su editorial explica que más que preguntarse por las razones que han llevado a la cárcel al antiguo tesorero del PP, habría que interrogarse sobre el tiempo transcurrido sin que esa medida haya sido adoptada. Porque Bárcenas estaba sometido hasta ayer a medidas cautelares moderadas cuando lleva 4 años como imputado en el caso Gürtel. Finalizamos con el diario El Mundo, que titula también: El PP en vilo al ingresar Bárcenas en prisión a petición del fiscal. En el antetítulo cita unas declaraciones de un ministro del PP, aunque no le pone nombre, que habría dicho que hemos cruzado la línea roja. Ya en páginas también interiores, en el editorial, asegura que Bárcenas sabe ya que puede pasar una larga temporada en prisión y que su estrategia de amagar y no dar no le ha servido para eludir la acción de los tribunales. Por eso debería abandonar esa actitud que tan mal resultado le ha dado y contar todo lo que sabe de una vez por todas. Un gesto que podría ser positivamente valorado por la justicia. Esto es todo, Adela. Perfecto, Roberto. Os planteaba la cuestión, ¿os ha sorprendido o no? Porque una de las cuestiones que plantea el juez es meter en la cárcel para que no destruya o construya nuevas pruebas. ¿No podría haberlo hecho antes? A mí, por una parte, sí. Yo reconozco que sí me ha sorprendido por una parte. Quizá sí, por esa sensación de impunidad que nos invade acerca de la clase política. Por otra parte, evidentemente, no. Aquí la única razón por la que le lleve a la cárcel sin fianza es por la posibilidad de que huya, es decir, de que no comparezca, ¿no? Evidentemente, dinero tiene como para huir, o eso parece, ¿no, señor Bárcenas? Y luego, además de que pueda. Bueno, su abogado ha dicho: ¿cómo va a huir? ¿Cómo va a huir mi defendido? Si es muy reconocible en cualquier sitio, que todo el mundo sabe dónde está en cada momento. ¿Cómo va a huir? Sí, pero es que huya o no huya, también puede utilizar todo este tiempo, sabiendo cómo están las cosas, pues para buscar coartadas o coaccionar a posibles testigos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que está en la cárcel, ahora cabe pensarse cómo se van a desarrollar los hechos. Evidentemente, entiendo que la defensa de Bárcenas apostará por los... Va a recurrir
recursos el auto de ingreso en oportunos. prisión, sí. Me parece además que incluso Bárcenas había amenazado al abogado de la acusación popular y que incluso, es decir, hay una maraña más dentro de todo esto. La gran cuestión que se plantea ahora es qué va a ocurrir, porque hemos leído que dentro del propio Partido Popular hay muchas personas, no sé si de la cúpula, a juzgar por lo que hemos leído, algunos también están ya cansados de esta situación y es, mira, si tiene que ir a la cárcel y si tiene que decir lo que tenga que decir, que lo diga. Pero al final, en esa situación de amenaza permanente no se puede vivir. Eso es lo interesante. ¿Esa es la situación? Lo interesante ¿Se vive en situación. amenaza permanente por parte del Partido Popular? Yo creo que la situación que se abre ahora con la entrada en prisión de Bárcenas es, digamos, las consecuencias que puede ocasionar en la medida en que pueda reaccionar Luis Bárcenas con los secretos que guarda y con las bazas que supuestamente tirar guarda. De la manta, que suele decirse popularmente. Pero es que esta situación, que efectivamente no sé por qué no se había dado antes, porque este señor con todos esos movimientos fraudulentos de dinero no estaba todavía en la cárcel, independientemente de eso, digamos que de lo que puede hacer Bárcenas ahora para defenderse o para atacar al Partido Popular, es también la consecuencia de la malísima, terrible gestión que ha hecho el Partido Popular de esta situación. Se estudiará en las facultades y en los, digamos, en los foros de comunicación lo pésimamente mal que ha gestionado. 117 caracteres de respuesta de comunicado por parte del Partido Popular. Primero empezó negando, diciendo que no había nada, tal. Luego empezó diciendo, protegiendo a algunos dirigentes del Partido Popular, Arenas, etcétera, protegían al señor Luis Bárcenas sabiendo Floriano, lo que sabía, etcétera, etcétera. Ahora incluso Floriano III, mentir. Ha mentido diciendo que no formaba parte del Partido Popular y todavía hasta antes de ayer estaba cobrando una nómina, etcétera. Luego atacar al mensajero, es que pone una querella al país por sacar los papeles de Bárcenas, etcétera. Así, ya no solamente es que mienta, es que además incluso al que enseña las pruebas le ataca con querellas. Y tendría que haber hablado Rajoy, lo digo porque sí. ayer mismo dijo, bueno, mañana hablamos, estaban en Europa. Eso forma... Hoy tenía una comparecencia pública. Parece que va a comparecer mañana. El quinto error es pasivo, incluso se negaba a pronunciar el nombre de Bárcenas en público, como si nombrarlo fuese, digamos, motivo para producir un cierto efecto mágico, etcétera, ¿no? Entonces, esa pasividad de Rajoy es de entre todas, no es la peor, pero es la última y a la que le va a llevar verdaderamente al desastre social, al desprestigio más absoluto. ¿Por qué? Porque se capta que no solamente ha habido movimientos fraudulentos de dinero que se cobraban a través de contratos y este hombre se quedaba con una parte y otra, digamos, se pagaban sobresueldos, etcétera. Todo eso que es para la gente la evidencia absoluta, ahora se va a poder presuntamente, demostrar. Que todavía no está comprobado. Desde el punto de vista ciudadano no hay duda. Y hablábamos, una cosa es un juicio ciudadano y otra cosa es lo que luego salga en los tribunales. Así que la presunción de inocencia para todo el mundo. ¿Qué decía el Partido Popular? Decíamos que había sido muy escueto, no llega ni casi un párrafo. Lo siguiente, lo vamos a ver en pantalla. El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos. No habla, no cita el caso Bárcenas. Es que solo faltaba. De todas formas, en cuanto a la pasividad del gobierno del PP y de Mariano Rajoy, estamos hablando de algo que se nos está olvidando, que estos señores, el caso Sanchis, el caso Naseiro, todo el tema de Luis Bárcenas, que ya estaba implicado, ya sonaba el nombre de Bárcenas, siempre lo ha defendido, pero no nos tenemos que echar muy para atrás. En el 2009 el señor Bárcenas dio una entrevista a la ABC diciendo de que Mariano Rajoy siempre ha estado a mi lado. El señor Mariano Rajoy siempre decía de que eso no era corrupción en el PP, sino que era una trama contra el PP. Ha hablado siempre bien de este señor y ahora cuando ya no le queda más remedio que ver lo que es, o sea, lo que está bien claro es de que aquí hay una financiación, bueno, supuestamente financiación ilegal por parte del Partido Popular, que año tras año, y consejero, y esto, el responsable de finanzas, año tras, o sea, mandato tras mandato, ha ido haciendo una financiación para el Partido Popular. Nadie se puede creer que este señor, ese dinero sea de él. Y lo que llama más la atención todavía es que su abogado nos diga que el hecho de tener 20, 30, 40 millones... Luego le vamos a escuchar, pero de momento me gustaría recoger las palabras del abogado de Bárcenas, Alfonso Trayero, diciendo que no hay riesgo de fuga. No entendemos que ese sea un motivo para acordar la prisión, y menos cuando llevamos 4 años y medio de procedimiento. El señor Bárcenas ha venido 9 veces a declarar, jamás ha dado la más mínima opinión para que pueda pensarse que se iba a fugar.
y por tanto todos los demás imputados están en libertad, que es donde tienen que estar, y de repente el señor Bárcenas, 4 años y medio después, que se acuerde su prisión, pues no lo entendemos y no lo compartimos. Bueno, antes les decía que parece ser que mañana podría comparecer Rajoy. Me pasa una noticia de última hora, y es que en principio Rajoy habría convocado a los medios de comunicación a las 13 horas 10 minutos y en estos momentos estarían ofreciendo explicaciones sobre el Consejo Europeo Durão Barroso y Van Rompuy. No sé, al final, si hará declaraciones o no las hará, o nos emplazará otra vez a mañana, si pasará esta situación pues eludiendo las respuestas ante los periodistas. Miquel. Antes hablábamos de la desconfianza en la clase política en general. Yo creo que ayer todos los que creemos en la política, pero en una política limpia, nos alegramos de que este señor entre en la cárcel, y además nos alegramos porque vemos que los mecanismos de la democracia funcionan, porque fue la Fiscalía quien instó al juez Ruz para que ingrese en prisión. La Fiscalía, que siempre se liga al gobierno, pues la Fiscalía Anticorrupción es la que... perdona, acabo de empezar hablando. Sí, adelante. Os he escuchado a los tres y ahora estoy hablando yo. A ver, no pierdas tiempo, que el tiempo es oro. Adelante. Pues, entonces, el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción y que la justicia funcionen, pues por lo menos a los que creemos en la política, pero ya decía antes, en la política limpia, pues al final nos hace volver a tener un poquito de confianza y nos alegra, desde luego. Este caso creo que el Partido Popular, desde el punto de vista comunicativo, lo gestionó fatal. La señora de Cospedal podía haber salido en un primer lugar y haber dicho lo que ellos piensan. Yo creo que es lo que pasa por su cabeza. La mayoría de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, de los 18 miembros que la componen, pues creo que 16 es gente que ha entrado en esa Ejecutiva en el año 2008, y ellos no saben nada de lo que pudiera hacer este hombre. Pues tenían que haberse sentado delante de los periodistas y haber dicho, pues miren, señores, ciertamente este hombre es un corrupto, la señora de Cospedal es quien le aparta de la tesorería del partido en cuanto llega a ser secretaria general, y no sabemos hasta dónde llega la corrupción. Realmente no lo sabemos porque no estábamos nosotros, y realmente pasa esto. Miquel, hay quien dice que, pero no hicieron que eso. Esa declaración no se ha hecho porque volvemos al tirar de la manta. ¿Hasta qué punto todas las informaciones periodísticas que están apareciendo serían reales o no? Es decir, ¿se pagó sobresueldos a los dirigentes del Partido Popular provenientes de empresas que luego se beneficiaron de esos concursos públicos, de esas adjudicaciones de concursos? Ahí estaría la gran duda y la gran cuestión que está dilucidándose, ¿no? Yo no lo sé. Yo no sé si se produjeron, yo no sé si se produjeron esos hechos, y el juez Ruz ahora está en ese proceso de instrucción. Pero lo que tengo muy claro es que la actual generación de políticos que mandan el Partido Popular y que de la limpia que se hizo en el Congreso de 2008, no ha habido catarsis, Miquel, no ha habido catarsis. No ha habido catarsis. ¿Puedo seguir? Sí. La limpia que se hizo en la Ejecutiva, que de 18, 16 fueron nuevos. Hombre, limpia, hablar de un partido político y hablar de limpia suena un poco raro. Pues a los Zaplanas, a los acebes de turno se les echaron. Lo que realmente yo creo, pues que Dolores de Cospedal, toda esta gente nueva, Soraya Sáenz de Santa María, Oyarzábal, etcétera, etcétera, tenían miedo a lo que podía venir. No sabían cuánta información puede llegar a tener este hombre. Y por ese miedo, el Partido Popular, Dolores de Cospedal, lo personifico en ella, han gestionado fatal esta crisis. Queda claro. A ver, un momentito. ¿De dónde sacó el dinero Bárcenas? ¿De dónde lo sacó? Las empresas. Él asegura que es un hacha de los negocios, sí, bueno, que en realidad con 4 gestiones que hizo fue llegando un montón de dinero. Primero aparecieron 22 millones, después 26. Ahora se está hablando de que tuviera 48 millones de euros. ¿Es legal tener 40 millones de euros? Su abogado dice que perfectamente, que no hay ningún problema. No tiene fundamento las acusaciones de la Fiscalía, y entendemos que lo podremos acabar demostrando. Lo que no se puede decir es que porque uno tenga 25, 30 o 40 millones de euros en Suiza, esos 40 millones tienen un origen delictivo. Eso es lo que deja entrever, remarcando que es el abogado defensor del señor Bárcenas. Es que es un hacha de los negocios. El problema no solo es de dónde procede, es decir, que si Bárcenas es corrupto o no. Evidentemente la investigación lo dilucidará y se verá cómo se ha lucrado personalmente el tesorero de un partido durante
uno de los dos principales partidos del Estado durante los últimos 20 y pico años. Es decir, que este hombre Bárcenas, decía Miquel que no sabía cuánto se podía saber, este hombre ahora mismo, dentro del PP, o ahora que está justo fuera del organigrama del PP... Desde 2008 que no hace nada. Bueno, igual bastante más de lo que parece. Porque tenían miedo a que soltase. ¿De qué? ¿De qué? Más, claro, pero si te lo he dicho desde el primer momento, Miquel, perdóname. que de Cospedal, sí, y te dejo ahora mismo, de Cospedal no afrontó este caso como debía afrontarlo porque tenían un pánico terrible. Miedo a la verdad. Claro, Vamos un a ver. pánico ¿Cuál es la terrible. verdad? ¿Y cuál es la verdad? Pues bueno, no lo sabemos. ahora Os voy a ojalá se aportar, sepa toda la verdad. Miquel, Ojalá. os voy a aportar otro dato. Lo publica el diario.es. Al parecer, y según lo que publica este diario digital, dice la campaña electoral de 2004 sería uno de los primeros capítulos de los que en breve se podrían conocer más detalles que bordearían la ilegalidad, según fuentes consultadas. Empieza a hablar de la posibilidad de algunos otros temas de los que Bárcenas tendría conocimiento y que podría ir soltando poco a poco. Fuentes cercanas a Luis Bárcenas aseguran que lo tiene todo atado y muy bien atado y documentación puesta a buen recaudo, fuera de España. Y muy posiblemente los papeles de Bárcenas, esa publicación, pues sea efectivamente uno de sus argumentos o uno de sus maneras de protegerse a sí mismo. Decía antes, es el dirigente del Partido Popular que más sabe de las finanzas, no solamente del partido, sino de la financiación de los partidos de los últimos 20 y pico años. No solamente estamos hablando entonces de los sobres y de la financiación o de los sobresueldos de los dirigentes del PP, estamos hablando de las donaciones a los partidos políticos de un sinfín de empresas, donaciones que en tiempos podían ser muy legales, pero que a partir de ciertas cantidades ya no lo eran. Con lo cual este hombre tiene mucho que callar. Y no solamente para el Partido Popular posiblemente, sino también para el Partido Socialista. El Partido Popular Vasco ha habido declaraciones por parte de Borja Semper, asegurando que todo esto se debería esclarecer. Arantxa Quiroga hablaba de algo que le resultaba vomitivo y utilizaba esta palabra. ¿Qué es lo que ha dicho Íñigo Urkullu al respecto del caso Bárcenas? Lo siguiente. Esto que estamos viendo en el caso Bárcenas, como en otros casos que han salpicado también el ejercicio de la política, es lo más rastrero. Lo más rastrero en eso que decía que es un pretendido servicio público de la política y que además venga a ser para beneficio particular o para intentar engañar a los ciudadanos y ciudadanas, como se ha pretendido hacer también hasta el presente. Bueno, pues calificativos han escuchado, creo que prácticamente todos. Tú hablabas antes de la Fiscalía. Hay quien asegura que dentro del Partido Popular se habría presionado el propio ministro Gallardón para que ejerciera algún tipo de presión sobre la Fiscalía para que todas estas medidas no se llevaran a cabo, para que Bárcenas no termine en la cárcel. Es probable que sea o que haya algo de eso, es probable porque evidentemente la mano del Gobierno es alargada y sobre todo sobre la Fiscalía. Es posible que haya algún cambio táctico por parte del PP a la hora de afrontar, a la hora de gestionar lo del Partido Popular. Has mencionado antes, Adela, a Arantxa Quiroga y a ese discurso que se da mucho en el PP vasco, que dice lo siguiente: mientras nosotros nos jugábamos la vida, nos temblaban las piernas a ir a los plenos, etcétera, otros del Partido Popular se dedicaban a otras cosas, es decir, a robar. Es que esta mezcla entre, digamos, la situación de acoso y de violencia que podían sufrir los concejales y miembros del Partido Popular no tiene nada que ver, no justifica ni amaina ni da ningún otro argumento al hecho de que el Partido Popular, del cual forma parte el Partido Popular Vasco, mientras no se independice, a lo mejor el Partido Popular tenía que haberse convertido en un PP exclusivamente vasco para poder hacer este discurso. Ese discurso no justifica nada. Ya vale de mezclar el terrorismo y sus consecuencias con otras cosas que no tienen nada que ver. Ya A ver, una cuestión. Simplemente... No, Miquel, perdona, es una última hora. Ha hablado Mariano Rajoy, le han preguntado en esa rueda de prensa sobre el tema de Bárcenas y ha dicho lo siguiente: respeto las resoluciones judiciales y colaboraremos en todo lo que nos pida la justicia y espero que actúe con celeridad. Y ya no voy a comentar más al respecto. Ha sido muy escueto en sus declaraciones en la línea del... Estamos en lo de siempre. Solamente se está hablando del caso Bárcenas, pero yo vuelvo a incidir en lo mismo que he dicho antes. Los predecesores de este señor
tenían que haber entrado, o haber sido juzgados, tenían que haber entrado en la cárcel. Para mí, habría pruebas de sobra. Lo que pasa es que en unos casos por prescripción, en otros casos, como el caso de Naseiro, porque se estaba investigando una línea de narcotráfico y las conversaciones que se tenían no valían para ello. Y luego hay otras muchas conversaciones, como por ejemplo el que fue expresidente de la Diputación de Valencia, que decía, estoy en la política para forrarme. O las conversaciones que El Mundo denunciaba entre Luis Bárcenas y el señor Rajoy, que decía, ten cuidado, Luis, que nos pueden estar escuchando. O sea, hay argumentos de sobra para saber que no solamente... ¿Se puede cerrar en falso este caso Bárcenas imputando exclusivamente a Luis Bárcenas? Yo pienso que eso es lo que están buscando, y el hecho de encarcelarlo, que para mí lo tenían que haber encarcelado muchísimo antes, porque te quiero decir que lo han dejado que pulule por todo el mundo, haciendo y deshaciendo lo que le ha dado la gana. Eso lo hemos visto todos. Igual, no olvidemos ha estado sin pasaporte en Canadá y en Suiza. No olvidemos la conexión Gürtel, porque Bárcenas claro, todo empieza por Gürtel. Lo mismo. Claro, es lo mismo. Incluso Bárcenas es la parte mayor del caso Gürtel. Por eso te quiero decir que la financiación ilegal del PP existe. Y luego además lo que yo veo en todo momento es de que este señor encarcelado va a tener más difícil tirar de la manta que si no estuviese... Yo creo que si es tan listo como hasta ahora, tan listo entre comillas, es posible que tenga sus bazas preparadas. Y las tendrá. Le han preguntado, perdonadme, a Mariano Rajoy sobre si existe una financiación ilegal en su partido. Ha dicho, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Entiendo que no se va a poder rascar mucho más sobre este asunto. Efectivamente, hablar con la boca pequeña. Ya no son las declaraciones de hace 2 años, hace 3 años, en las que se defendía a ultranza la gestión, la honorabilidad y el trabajo de Luis Bárcenas. Ahora ya es una boca pequeña, vamos a colaborar. Hombre, solo faltaba. Si no colabora el Partido Popular como cualquier otro partido a lo que le exija la justicia, pues solo faltaba. A mí me parece una boca pequeña. Efectivamente, Luis Bárcenas tiene mucho que tirar de la manta. Y, por cierto, hablando de Gürtel, que se diga, como se ha dicho, que no, es que todo lo que había acumulado Bárcenas era 1 millón de euros, solo provenía de la trama de Gürtel, pues hombre, ya me parece reírse del ciudadano. El Partido Socialista no ha pedido la dimisión de nadie absolutamente, sí lo ha hecho Izquierda Unida. El Partido Socialista ha dicho, bueno, como ahora está en Europa con otras cuestiones, pues vamos a darle un poco de cuartelillo. José Ramón, habría que replantearse la situación. José Ramón, realmente me parece muy triste que digas o que pongas en tela de juicio lo que ha tenido que sufrir aquí el Partido Popular en el País Vasco. Ha sido la mezcla de una cosa con la otra. No, la mezcla es que lo es todo. Es que el problema es que aquí en el País Vasco ha habido concejales que cobrando dietas de plenos, dietas de 100 euros por pleno, algunos concejales se llevaban 200, 300 euros, se han estado jugando la vida. Conozco casos... ¿Puedo seguir? Sí. Conozco casos en los que se han llegado a defecar encima en un pleno. Sí. Eso ha pasado por el miedo en este país. ¿Qué tiene que ver con Luis Bárcenas y el robo masivo del PP? Entonces, ¿qué tiene que ver? Con lo que cuando le preguntaban... no llevaba escoltas y lo mataron también. Estamos llevando el debate por otra cuestión, que no digo que no tenga que ver, Miquel, desde luego que no te lo quiero apartar. Pero me gustaría centrarnos en el tema de Bárcenas. Rodolfo Ares también ha sido preguntado sobre este asunto, pide explicaciones al Partido Popular. Es evidente que todo lo que íbamos conociendo iba a llevar a una decisión lógica de que tuviera que ingresar en prisión. Creo que queda mucho por investigar y que también queda muchas explicaciones por dar al Partido Popular. Bueno, explicaciones al Partido Popular sobre un asunto que desde luego no sé hasta qué punto deberían darlas más allá de ese documento. Y también con respecto a lo que se estaba comentando o lo que se ha dicho respecto al asunto de los cuadros, que hay algunos que los han calificado de verdadero sainete. Cómo estuvo Bárcenas 14 horas en Buenos Aires y luego cuando le preguntan le dicen, es que estuve reunido con una gente pero ahora mismo no sé con quién, o no puedo dar los nombres. Lo que nos está demostrando es que Luis Bárcenas lleva mucho tiempo buscando sus propias coartadas, ya sabiendo que la justicia se le podía venir encima, sabiendo todo cómo se había gestionado todo, y estuvo preparando, como digo, desde hace varios años ya, sus argumentos para defenderse. Uno era el tema del tratante de arte, quizá por otro lado estaba el tema de los papeles y cuándo se podían filtrar, y lo que tiene todavía que contar. Todo esto unido a lo que pueden decir los socialistas también, porque si Bárcenas sabe mucho de su propio partido, sabe mucho del sistema político español de los últimos, como decía antes, 20 y pico años, y sabe de las donaciones.
apuntaba José Ramón, también de las donaciones de las empresas, porque aquí no solamente delinque el partido al que recibe una donación fuera de la legalidad, sino la empresa también que ha hecho esa donación. Con lo cual, efectivamente, Bárcenas sabe mucho. Es completamente obvio, efectivamente, pero entonces Bárcenas sabe todo eso. Sabe que el sistema político español lleva corrupto muchas, no sé si decir décadas, toda la transición. pero pues eso, pues desde el principio de la democracia. Un punto sobre los socialistas. Sí, y luego Iñaki, breve, por favor. Yo veo a los socialistas insuficientemente activos contra este asunto en la pelea parlamentaria en Madrid. Quizás porque tienen también sus rémoras al respecto y algunas causas abiertas, pero... por también ejemplo, el PNV tiene muchas causas abiertas. No, ninguna. El fraude de la Hacienda Irún y te digo unos no es una causa más. PNV, es una causa nominal. Sí, del senador y que lo puso a dedo el PNV. Nominal, sí, no afecta al PNV. Te digo casos pero de corrupción que te abiertos ahora en los tribunales el PNV. Es un recurso muy fácil el decir tú más para eludir lo propio. Pero no centrémonos, por favor. Breve, por favor. Os voy a interrumpir yo. No. Os voy a interrumpir yo. Miquel, Mercedes, Iñaki. No tenemos tiempo, si no se queda sin hablar. Venga, por favor. Como muy bien ha apuntado Manuel, y pienso que casi todos estamos aquí de acuerdo, no solamente el caso de la corrupción es el caso del Partido Popular, sino que es el Partido Popular y muchos otros. Efectivamente, ese señor tiene que tener datos por parte que le habrán facilitado un montón de empresarios de cómo a otros también se les incentivaban, o sea, otras empresas incentivaban a otros partidos y tal, igual, y al final es un tira y afloja. Oye, pues si yo a este le doy, te doy. O sea, que tiene que tener conocimiento de todo tipo. Entonces, al Partido Socialista no creo que le interese. En cuanto a decir al PNV, en el PNV, en H. Bildu, en cualquier partido, puede haber casos de corrupción. Pero vamos a ser un poquito sensatos. Una cosa es un pequeño caso de corrupción o que efectivamente alguien se haya gastado 18.000 euros en puro, y otra cosa son los casos escandalosos. Pues como suele decirse, seguiremos este tema por los medios de comunicación. Nosotros hoy nos despedimos, nos vamos de vacaciones, a ver si nos hace bueno, al menos que podamos disfrutar del sol un poquito. Emplazaros a que sigáis con la actualidad en esta cadena y bueno, pues que igual nos vemos. Ya se verá. Es que ricasco, muchísimas gracias a todos y que tengáis un estupendo verano. Agur.